Capítulo 4. Bingwan. Izuku se sentó en la base principal mientras esperaba a que aparecieran todos los guardias y tenientes Verdant tras terminar su trabajo. Izuku miraba la televisión, que hablaba de cómo los Verdant habían salvado a la inocente Inko Midoriya y se habían enfrentado al cruel presidente de la Comisión de Héroes y a algunos miembros de la Dieta Nacional que habían aprobado la inquietante ejecución pública. La mayoría de los medios que informaban así eran propiedad de Izuku, mientras que otros no eran tan duros. No culpaban exactamente a Izuku ni a los Verdant por lo que hicieron. Sin embargo, todos hablaban de las consecuencias de que los Verdant tomaran el edificio de la Dieta Nacional. Ahora, por orden del gobierno, una gran cantidad de policías y héroes rodeaban el edificio. También había una creciente presencia de la JSDF, Fuerza de Autodefensa Japonesa, que se ocupaba de cualquier amenaza hostil que atacara o quisiera atacar el país. Pensar que ya se involucraron no es sorprendente. No quería dar un paso tan grande tan pronto, pero tenemos que hacerlo ahora, sea como sea. Pensó Izuku. Al menos se alegraba de tener a Tuize para no tener que desperdiciar recursos humanos en la vigilancia del edificio de la Dieta Nacional. Todos allí eran clones y algunos clones de Tuize y Davi para controlar el edificio. Las noticias también eran acaloradas sobre el problema del traidor de la UA. Según lo que la red de espionaje informaba a través de los micrófonos, Mineta había sido detenido e interrogado. Se supo que él era el topo en la UA y que mintió sobre Inko Midoriya. Resultó que aprendió el nombre de Bakugo al ver a Izuku en la televisión del distrito Kamino. Izuku sabía que esa era la respuesta probable, pero se alegró de tener la confirmación. Mineta seguía retenido en la UA, ya que no sabían qué hacer con él. Si lo expulsaban, era seguro que moriría a manos de Izuku, y la UA y los héroes tenían dificultades para justificar el envío de alguien a la muerte a sabiendas, mientras que otros afirmaban que ya no era un estudiante sino un villano, así que simplemente debía ser entregado a la policía y, si algo sucedía, ya no sería su culpa. Izuku simplemente negó con la cabeza ante la postura de la UA. Intentaban proteger su neutralidad, pero también intentaban encontrar la manera de no enviar a alguien a la muerte. Izuku no los culpó en lo más mínimo por lo difícil que les resultó la situación, pero a él no le importó. Mineta moriría de una forma u otra. Al despertar de sus pensamientos, lo recibieron todos sus guardias y tenientes entrando en la habitación y sentándose. Inko Midoriya también estaba allí, e Izuku no sabía cómo reaccionar al involucrar a su madre en todo esto. Madre, no sé cómo reaccionar al involucrarte en todo esto, nunca debiste ensuciarte las manos por mis objetivos, declaró Izuku con expresión tensa. Ella negó con la cabeza y lo regañó. Cariño, cállate. Ahora soy parte de esto y es culpa del gobierno cuando intentaron ejecutarme por una tontería. Lo entendería si me encarcelaran, pero ejecutarme fue demasiado, dijo Inko, e Izuku solo hizo un puchero al ser regañado delante de sus hombres, pero lo ignoró. En fin, es hora de empezar esta reunión. Primero, gracias por salvar a mi madre. Segundo, esto arruina nuestros planes, pero podemos adaptarnos a la nueva dirección. Al principio, planeaba salir poco a poco de las sombras para desmoralizar al bando de los héroes y al gobierno, pero lo aceleraremos. También quiero aumentar nuestra influencia en todo Japón y controlar a todas las bandas criminales y criminales que cumplan con nuestras reglas preestablecidas. Quiero detener casi por completo el crimen. Esto también nos proporcionará más gente para la guerra, ya que no quiero que civiles al azar tengan que mancharse las manos en esta guerra. Su apoyo público me basta, declaró Izuku y todos asintieron. Pronto empezaron a hablar sobre hacia dónde se expandirían. Tal como estaban las cosas, Izuku controlaba todo en las zonas azul claro y morada del mapa. Izuku quería controlar todo en la zona verde claro, ya que allí estaba la sede del gobierno y también la UA. Esto también significaba que si obtenían el control de todo en verde, tendrían más de la mitad del mundo criminal bajo su control. Esto también significaba que si obtenían el control de todo en verde, tendrían más de la mitad del mundo criminal bajo su control. Tal como estaban las cosas, la fuerza de su organización actualmente se situaba en 800.000 miembros. 390.000 de esos 800.000 eran capaces de combatir. Después de tomar el control del área verde, probablemente estarían empujando su número de miembros cerca de 1 millón de miembros y esto tampoco contaba a ningún civil normal que los apoyara públicamente. Izuku entonces decidió qué hacer. Empezando por la zona morada. Que las prefecturas queden bajo nuestro control total y público. Obliga a los líderes de cada prefectura a rendirse. No te presentes en la zona azul claro, ya que quiero que sospechen que aún no está bajo nuestro control.
Haremos que parezca que operamos desde esa zona y avanzaremos lentamente hacia el exterior. Además, estableceremos una base de exhibición pública en Osaka. El castillo de Osaka se convertirá en el primer lugar de fundación público. Declaró Izuku, y todos hablaron sobre cómo tomar el control de las zonas y decidieron desplegar equipos avanzados en cada lugar con clones dobles para duplicar un gran ejército por cada prefectura. Recuerden, limiten el número de muertes si pueden, pero cualquiera que se resista puede ser asesinado si no logran capturarlo, declaró Izuku, y todos asintieron. Así comenzó el avance de los planes, pues a las 5 horas de la reunión se supo de las acciones del grupo Verdant. La noticia mostró el símbolo Verdant desenrollándose sobre las murallas del castillo de Osaka. El símbolo que Izuku había decidido usar era sencillo: un dragón verde. El verde representaba a los Verdant, mientras que el dragón representaba la vida, la muerte y el renacimiento. Era el símbolo del renacimiento Verdant de la revolución Verdant para tomar el control de Japón. Las noticias informaban que el símbolo se veía por toda la prefectura de Osaka y se recibió una declaración pública de la oficina de la prefectura anunciando su rendición al emperador Verdant y a la organización Verdant. Las noticias informaban que el símbolo se veía por toda la prefectura de Osaka y se recibió una declaración pública de la oficina de la prefectura anunciando su rendición al emperador Verdant y a la organización Verdant. Los equipos de cámaras y los helicópteros estaban en la ciudad en una hora y se podía ver algo de destrucción donde el grupo Verdant tuvo que luchar contra héroes, policías y algunas fuerzas militares. El recuento de muertos todavía se estaba informando, pero tal como estaba, 1000 personas del lado del gobierno murieron con solo 50 bajas civiles que en realidad no fueron causadas por el lado Verdant en absoluto. Mientras las cámaras veían la ciudad, mostraban que los miembros Verdant estaban ayudando a la gente a salir de cualquier destrucción causada y estaban estableciendo puestos de ayuda. Luego, mientras las noticias informaban, sucedió otra noticia de última hora que vino de la Escuela de Héroes de la UA. Anunciaron los resultados de su investigación sobre Mineta y confirmaron la información proporcionada por el emperador verde Izuku Midoriya. La pantalla cambió a Nezu en un podio, donde comenzó a hablar. A las 20 de hoy concluimos la investigación sobre el señor Mineta, donde descubrimos que la información proporcionada por el emperador verde era correcta y veraz. El señor Mineta fue, en efecto, el traidor de la UA que ayudó a la disuelta Liga de Villanos y a todos para uno a irrumpir en la USG y bloquear las señales de emergencia con un dispositivo proporcionado por la Liga, lo que impidió que nuestros sistemas alertaran a los héroes del ataque. También es responsable de filtrar la ubicación del campamento de verano 1, y 1B, lo que permitió a la Liga agredir a nuestros estudiantes y profesores. Declaró Nezu, y entonces los periodistas comenzaron a hacer preguntas, y alguien preguntó sobre las acusaciones contra el señor Mineta y cómo incriminó a Inko Midoriya. Nezu tomó un trago de agua y volvió a hablar. Tal como están las cosas, podemos confirmar la veracidad de las acusaciones. El señor Mineta confesó que solo quería una recompensa del gobierno y acusó falsamente a alguien, ya que escuchó el nombre de Izuku Midoriya de un antiguo amigo de la infancia de Izuku Midoriya, de la clase 1A. Este estudiante pronunció el nombre del emperador verde cuando sufrió una crisis nerviosa al ver a Izuku Midoriya en la televisión durante el incidente del distrito Camino. Fue allí donde el señor Mineta aprendió el nombre de Midoriya y cómo se enteró de Inko Midoriya, a quien acusó falsamente de colaborar con su hijo, a pesar de que no era cierto. Esto significa que el gobierno intentó ejecutar a una mujer inocente y la UA condena estas acciones, aunque la expresidenta de la comisión ya no puede enfrentar cargos, ya que invocó la ira del emperador verde. Nezu declaró, y eso provocó el caos general al ver que la UA acababa de condenar al gobierno por lo que hizo. Alguien preguntó qué pasaría con el señor Mineta y Nezu respondió que lo habían trasladado a la policía. Fue justo en ese momento cuando se supo que el vehículo policial había sido atacado y que el grupo Verdant se había llevado al señor Mineta. La pantalla volvió a mostrar a Nezu, a quien acababan de informar. Nezu se disculpó y se marchó. Izuku hizo que la red de espionaje rastreara los movimientos de Nezu para asegurarse de que no sospechara que lo estaban espiando, ya que el grupo había atacado el convoy. Entonces, Izuku corrió a la sala de teletransportación esperando a que le trajeran al señor Mineta. En unos 10 minutos lo habían traído e Izuku tenía una amplia sonrisa en el rostro. Bueno, hola. Gritó Izuku mientras avanzaba y le metió una bala en la cabeza al chico. Eso me tranquiliza. Probablemente hubiera querido causarle mucho dolor, pero tengo cosas más importantes que hacer, dijo Izuku mientras se daba la vuelta y se marchaba.
David y el señor Compres se quedaron atónitos, pero se encogieron de hombros, ya que Izuku tenía razón. Efectivamente, tenían cosas más importantes que hacer. Pasó una semana y las noticias seguían informando sin parar sobre el asunto de los Verdant. El grupo de Izuku había consolidado su control sobre Osaka y expandido su presencia pública a Wakayama para ese viernes. Se permitió el acceso de las noticias a las zonas controladas por los Verdant sin problemas, ya que no tenían nada que ocultar. Las noticias informaron que la vida cotidiana de los ciudadanos se había mantenido prácticamente ininterrumpida, ya que había miembros de los Verdant saliendo a plena luz del día, pero sin causar problemas ni detener a nadie, como sí ocurrió con los medios de comunicación. Las noticias mostraban a todos que la vida no había cambiado drásticamente con la toma de estas prefecturas. Incluso comenzaron a preguntar a la gente sobre lo que estaba sucediendo en sus ciudades. En general, creo que las cosas han mejorado. No he oído hablar de ningún delito e incluso les he preguntado a los policías cómo ha cambiado la situación y siguen trabajando como antes. Mientras no intenten detener a los miembros de los Verdant, permiten que la policía siga funcionando con normalidad. Incluso han recibido más recursos de los Verdant desde que el grupo declaró públicamente que planean abolir a los héroes y devolver la responsabilidad penal y policial a la policía por completo. Afirmó una persona. El reportero siguió haciendo preguntas a varias personas. He oído hablar de algunos cambios en la ley que pronto se promulgarán por parte de la policía. El grupo Verdant va a vender licencias de don a través del departamento de policía. Si quieres usar tu don en tu vida diaria, debes solicitar el permiso y simplemente mostrarlo si te detiene un oficial o un miembro de los Verdant. Claro, he oído hablar de que hay reglas, como siempre. No puedes usar tu don contra otros con malas intenciones ni por sentido común, pero yo tengo la intención de obtener un permiso de don. Mi don me permite ir un poco más rápido y estaría bien llegar a los sitios más rápido cada día, dijo una mujer a la que le preguntaron cómo se sentía bajo el control de los Verdant. En general, no hubo nada negativo sobre vivir bajo el control de los Verdant. Algunos mencionaron que desearían que no tuviera que ser por la violencia, pero entendían la postura del grupo Verdant, y otros expresaron su apoyo para derrocar al gobierno, lo que provocó las risas de Izuku. Izuku ahora necesitaba esperar para obtener un mayor control de todo el submundo del crimen en las otras prefecturas y también revelarían lentamente su control de las otras prefecturas a medida que tomaran el control públicamente. Aunque Izuku sabía que encontraría más resistencia cuanto más avanzara, ya que el gobierno fue tomado por sorpresa cuando tomaron Osaka. Los informes de muertes de Wakayama habían llegado y había alrededor de 5,000 muertos en el lado del gobierno con alrededor de 200 civiles muertos esta vez. También sufrieron algunas muertes, ya que Izuku tenía a los miembros reales presentes en cada prefectura para que los clones pudieran hacerse directamente de ellos. Un grupo fue atacado por un héroe que eliminó a 10 de sus miembros, lo que disgustó a Izuku, pero sabía que comenzaría a perder miembros. Hasta el momento, el número de muertos ascendía a 6.000 del lado del movimiento, 250 civiles y 10 Verdant. Izuku detestaba que la cifra ya hubiera alcanzado los miles con solo 2 prefecturas bajo su control, y sabía que probablemente ascendería a cientos de miles al final de la guerra. Dios, perdóname por las muertes, pero debo hacerlo. La corrupción debe terminar. Dijo Izuku mientras rezaba por el menor número de muertes posible. Pronto llegó la hora de dormir, pues Izuku había estado abrumado por el trabajo. Los héroes de la UA estaban sentados en el auditorio con todos los estudiantes. Tanto los que tenían licencias provisionales como los que no, todos y cada uno de ellos estaban en la sala con el personal. La razón se debía a los recientes acontecimientos de la última semana y media. El incidente de camino, donde All Might llegó a su fin y Yajitori Sonri fue revelado. El ascenso del Emperador Verde y sus hombres. Su declaración de guerra. El gobierno declaró la suspensión del debido proceso para casi todos los que apoyaban al grupo. La declaración de ejecución de Inko Midoriya. Su fallida ejecución. La caída del edificio de la Dieta Nacional. La conquista de Osaka. La revelación del traidor de la UA y su muerte. La conquista de Wakayama. Todos estos fueron eventos impactantes que ocurrieron uno tras otro en un lapso de una semana y media. Por lo tanto, el personal consideró necesario celebrar una reunión del cuerpo docente para que los estudiantes pudieran hacer cualquier pregunta que quisieran. Las preguntas iban desde si estaban a salvo hasta si debían abandonar la UA para asegurarse de que no los atacaran por estar asociados con la escuela. Nezu habló y tranquilizó a todos. Ahora, por favor, cálmense para que podamos hablar y escuchar todo.
Un clon de ectoplasma vendrá y les entregará un micrófono si les toca hacer la pregunta, pero empezaré con lo que sabemos hasta ahora, así que podría cubrir alguna información que les interese. Nezu declaró y comenzó a hablar. Hasta el momento, sabemos lo siguiente sobre el Emperador Verde y su Grupo Verde. Su nombre es Izuku Midoriya, nacido aquí cerca de aquí, en la prefectura de Shizuoka. Es hijo de Inko Midoriya y Hisashi Midoriya. No se sabe nada de Hisashi Midoriya en este momento, ya que desapareció cuando Izuku Midoriya fue declarado sin don a los 4 años. A partir de ahí, y por lo que sabemos, Izuku Midoriya sufrió una discriminación implacable y violencia física a manos de sus compañeros de clase, así como un grave abandono por parte de sus profesores. La única persona que demostró amor y cariño por Izuku Midoriya fue su madre, Inko Midoriya. Sufrió esta vida durante una década antes de su último día, cuando conoció a All Might tras el ataque de un villano. Izuku Midoriya le preguntó a All Might si podía ser un héroe sin don, y le dijo que no. Creemos que esto sentó las bases para lo que hizo después, dijo Nezu, e hizo una pausa para beber agua y luego volvió a hablar. Lo dejaron en un tejado tras una negativa, pero pronto se fue y se encontró en medio del ataque villano del incidente del lodo, donde algunos recordarán que Katsuki Bakugo, de 1A, estuvo involucrado y fue tomado como rehén. Izuku Midoriya intervino y ganó tiempo para salvarlo antes de que All Might llegara y lo salvara de nuevo. Izuku fue regañado por todos los héroes presentes por apresurarse cuando ninguno de ellos hizo nada. Izuku se fue y All Might lo encontró de nuevo, intentando corregir su declaración, pero, ya era demasiado tarde. El impulso heroico de Izuku Midoriya por ser un héroe había sido destruido por las acciones de All Might y los héroes anteriores. Este chico se mantuvo firme durante 10 años con la esperanza de que All Might le dijera que cualquiera podía ser un héroe, y luego fue aplastado una última vez antes de partir y comenzar a planear. Fingió su muerte, lo que provocó que todos dejaran de buscarlo después de un mes desde las vistas más peculiares. La policía lo abandonó porque los oficiales más peculiares no querían buscarlo. Un niño sin don que probablemente estaba muerto. Esto le permitió operar sin ser detectado todo este tiempo hasta que el grupo Verdant empezó a aparecer con todos los ataques a UA, impidiéndoles triunfar. Se preparaban para el enfrentamiento final entre All Might y All For One, donde atrajeron la atención mundial debido a la pelea y anunciaron su presencia a todo el mundo. No tenemos mucha información sobre su grupo ni sobre su número actual de miembros, pero esperamos que sean varios miles. También tenemos el problema de uno de los guardias Verdant, quienes suponemos son los miembros más leales y fuertes de la organización, que tiene un don de clonación que les permite clonar a sus propios miembros, lo que aumenta su número y nos impide obtener cifras precisas. ¿Alguna pregunta basada en toda esta información? Preguntó Nezu y todos guardaron silencio, pero una persona levantó la mano. Era Uraraka. Ectoplasm se acercó y le cedió el micrófono. Señor, disculpe si esto parece grosero o no, pero ¿cómo demonios funciona así nuestra sociedad actual? Cuanto más oigo hablar de ellos, más me revuelven las entrañas, porque quiero apoyarlos aunque esté del lado de los héroes, declaró Uraraka. Nezu asintió. Es una pregunta justa. Los humanos son crueles. Son crueles con los de su propia especie y con aquellos que consideran débiles. Algunas sociedades son mucho mejores que nosotros en estos asuntos, pero como señaló el Emperador Verde, llevamos 200 años estancados, ya que nuestras leyes no han cambiado. Esto permitió que sucedieran tantas cosas y que la gente quedara impune, que se volvió normal hasta que nacieron personas como el Emperador Verde y se rebelaron contra el sistema, declaró Nezu. Todos murmuraban, pero pronto se callaron. Nezu respondió a más y más preguntas hasta que surgió una de Bakugo Katsuki. Esta pregunta es para All Might, si me lo permite. Preguntó, y Nezu se giró hacia el ex-héroe, quien se levantó y caminó hacia el micrófono cerca de Nezu. ¿Sí, joven Bakugo? Preguntó All Might. ¿Crees que el gobierno debería rendirse? ¿Crees que la sociedad ha llegado tan lejos como para necesitar un cambio de liderazgo? Porque conozco a Izuku desde la infancia, soy una de las personas que también lo lastimó e intentó quebrantar su espíritu, pero nunca lo logró. No lo negaré y te aseguro que no se detendrá. No se detendrá hasta que la sociedad cambie y el antiguo gobierno caiga, o hasta que él y sus hombres mueran, dijo Bakugo, y todos abrieron los ojos de par en par ante su confesión. Incluso su propia clase, que ha estado intentando sacarle respuestas durante toda la semana, y no ha dicho ni una palabra. Ha guardado silencio toda la semana hasta ahora, y ahora acaban de descubrir lo que hizo. Quizás te preguntes qué clase de monstruo soy. Te lo puedo asegurar.
Soy el monstruo que la sociedad me creó porque en nuestra escuela nunca me dijeron que no. Alentaron lo que le hicieron a Izuku Midoriya y, sinceramente, no puedo culparlo por todo esto. No empecé a comprender que lo que hacía estaba mal hasta que llegué a la UA, donde Aizawa Sensei me reprendía por mis acciones. Son las acciones de la sociedad las que han llevado a esto, así que te pregunto de nuevo. ¿Crees que el gobierno debería rendirse? ¿Crees que la sociedad ha ido tan lejos como para necesitar un cambio de liderazgo? Preguntó Bakugo, esperando su respuesta. All Might seguía en shock por lo que había descubierto y no sabía qué decir. Eso fue hasta que Nezu lo sacó de sus pensamientos y se dio cuenta de que todos lo miraban. No lo sé. De verdad que no. Hasta el día de la batalla, tenía una firme creencia en esta sociedad que protegía. Que yo era un símbolo de paz y de felicidad. Sabía que siempre habría alguien infeliz o agraviado, pero no me daba cuenta de la magnitud del problema que ignoraba. Sin embargo, puedo decirte esto. Izuku Midoriya sacudió mi fe en esta sociedad. Ahora me hace cuestionarlo todo. Así que no sé qué pasará cuando tenga el control total de la nación, pero sí sé que, gane quien gane la guerra, no podemos volver a ser como antes. Necesitamos cambiar para mejor o seguirán apareciendo Izuku Midoriya y sumirá nuestra sociedad en el caos hasta que lleguemos al punto de que ya no nazcan por nuestras propias acciones. Declaró All Might y Bakugo asintió mientras el hombre volvía a su asiento. Mientras las preguntas seguían, el teléfono de Nezu vibró. Lo sacó y abrió los ojos de par en par. Proyectó la noticia en el proyector del auditorio para que todos la vieran. La noticia era de última hora. El ejército intentaba lanzar un asalto sobre Osaka y Wakayama, pero había fracasado. 2000 militares fueron masacrados y 8000 capturados. También se supo que la prefectura de Hyogo también había caído en manos de los Verdant. Esto significaba que el grupo prácticamente había dividido el país en dos y bloqueado el transporte terrestre de héroes, policías y militares. Si el gobierno quería trasladar fuerzas de un lado a otro del país, tendría que hacerlo por aire o barco, debido a la toma de Hyogo por parte de los Verdant. Esto pondría mucha presión sobre el gobierno, y solo habían pasado aproximadamente 2 semanas desde que los Verdant declararon la guerra y ya habían tomado 3 prefecturas. Sin embargo, tendrían que esperar a que el grupo Verdant y los periodistas independientes o internacionales que lo habían seguido publicaran el recuento de muertos. Sin embargo, algunos informes hablaban de cómo el gobierno había puesto más recursos en el ataque militar que habían dejado a Hyogo socavado, lo que permitió al grupo Verdant lanzar el exitoso contraataque. Todos en la sala estaban en shock ante la noticia que veían en vivo. Nezu, sin embargo, maldecía al gobierno por subestimar tanto al grupo Verdant y enviar solo una fuerza militar tan pequeña. Deberían haber enviado al menos 25,000 o más. No conocemos sus números reales, así que es mejor ir a lo seguro. Pensó Nezu mientras agarraba su teléfono. A Nezu no le gustaba el aspecto de las cosas mientras seguían avanzando. El grupo Verdant había tomado 3 prefecturas en 2 semanas y si mantenían ese ritmo, dependiendo de la resistencia de las propias prefecturas, podrían conquistar todo Japón en menos de 20 semanas o aproximadamente medio año. Entonces Nezu escuchó a alguien gritar una pregunta. Nezu se dio la vuelta y entonces el micrófono del estudiante se encendió después de que Ectoplasm se lo diera. Señor, ¿cree que el Emperador Verde cumplirá su palabra cuando prometió no tocar las escuelas de héroes, o existe el riesgo de que la revoque? Preguntó el estudiante de segundo año del curso de héroes. Nezu lo pensó un minuto antes de hablar. En este momento, no tengo pruebas que demuestren ni sospechen que revocaría su palabra de no tocar las escuelas de héroes. Por lo tanto, si tiene una licencia provisional y no quiere ser objeto de persecución, le sugiero que permanezca en el campus de ahora en adelante. Vemos cómo el grupo Verdant esperó a que sacáramos al señor Mineta del campus antes de atacar a la escolta policial para recuperarlo. Esto demuestra, lamentablemente, que incluso si los enfurece, no tocarán directamente la escuela y esperarán a que se vaya. Sin embargo, eso no incluye el hecho de que no podemos lanzar ninguna operación desde este campus. Si lo hacemos, perderemos esa protección. Sin embargo, permítanme aclarar esto. Si el gobierno pierde la guerra, no habrá escuelas de héroes. No estoy seguro de qué sucederá entonces, ya que han dejado claro que transferirán el poder policial a la policía en lugar de a los héroes. Una teoría que tengo es que podrían crear algún tipo de nuevo sistema de héroes dentro de la policía, con más restricciones y transparencia para garantizar que no haya más héroes como en Endeavor. Es posible que las escuelas de héroes se conviertan para incluir a la policía.
Academias para entrenar gente, pero se desconoce por el momento, declaró Nezu, y eso tranquilizó un poco a los estudiantes preocupados por un ataque a la escuela. La reunión terminó pronto y se le dijo a Bakugo que se presentara en la sala de profesores. El personal quería más respuestas sobre qué hizo y quién era Izuku Midoriya antes de convertirse en el Emperador Verde. Lin. Han pasado varias semanas y el grupo Verdant ha estado expandiendo su influencia en el inframundo y tomando el control de más prefecturas sin que el público o el gobierno se dieran cuenta todavía. Los Verdant controlaban públicamente todo lo morado mientras controlaban todas las prefecturas celestes, las prefecturas rosas y las siguientes de las prefecturas verdes. Kanagawa, Saitama y Gunma en el inframundo sin controlarlas públicamente ya que Izuku quería desmoralizar a los héroes y al gobierno con una toma constante de prefecturas para demostrar que no importaba lo que hicieran, no tenían ninguna posibilidad de ganar. El recuento de muertos actualmente era de 35.000 en el lado del gobierno, 200 personas en el lado Verdant, con 1.000 muertes de civiles hasta el momento. El recuento de civiles no agradaba a Izuku, pero sabía que solo aumentaría. La membresía de la organización después de tomar el control de todas las organizaciones villanas y criminales en estas áreas ha aumentado de 800,000 miembros a 150,000 miembros. La membresía de la organización después de tomar el control de todas las organizaciones villanas y criminales en estas áreas ha aumentado de 800,000 miembros a 150,000 miembros. Sus fuerzas combativas se situaron en 580,000 miembros, lo que ahora igualaba las fuerzas combinadas de las fuerzas militares japonesas, los héroes y la fuerza policial, todas combinadas. Izuku estaba feliz con eso y sabía que todavía tenía una ligera desventaja contra los militares debido a sus armas avanzadas. Nada supera a las armas y pistolas militares antiguas. Izuku pensó mientras estaba sentado en su oficina decidiendo el siguiente movimiento. Izuku, honestamente, quería obtener el control de todo el lado sur de Japón antes de avanzar hacia el norte, pero sabía que las cosas no siempre funcionan a su favor y justo cuando pensaba en eso, Dave llamó a la puerta de su oficina y entró con algunas noticias desagradables. Hemos encontrado una yakuza que quiero eliminar. No pueden unirse a nosotros debido a sus crímenes repugnantes. Están experimentando con niños, bueno, con un solo niño. Una chica llamada Eri, según descubrimos a través de la red de espionaje, es que el jefe Overhaul está fabricando balas que borran don como nosotros, declaró Davi, e Izuku maldijo, pues no quería que nadie más las tuviera en sus manos, ya que los arruinaría. Las balas les proporcionaron una última medida para detener a un poderoso individuo del lado del gobierno, así no perderían a muchos. ¿Qué sabemos de su progreso y su actualidad? Le preguntó Izuku a Davi. Empezó a leer todo lo que sabían hasta el momento. Aún no han fabricado las balas por completo. Lo detectamos a tiempo. Las actuales solo duran unos segundos y planean versiones permanentes. El mayor problema es que están usando a la chica como ingrediente de las balas, a diferencia de las nuestras, que son 100% artificiales. Están usando su sangre, ya que su don rebobina las cosas hasta que desaparecen. Están usando su sangre, que tiene algunos atributos del don, para fabricar las balas, dijo Davi, y eso enfureció a Izuku. Izuku le dijo a Davi que continuara hablando, y así lo hizo. Tal como están las cosas, podríamos eliminarlos rápidamente, pero el problema es su don y su control. Necesitamos una forma de ayudarla a controlarlo, y la única persona real que podría ayudarla es Eraserhead. Podríamos usar balas que eliminen su don, pero, considerando lo que pasó, es un problema de nuestra parte. Está muy traumatizada por Overhaul y el villano está siendo investigado por Sir Niuteye, quien no tiene ni idea de Eri. Su investigación lleva en marcha unos 5 meses, declaró Davi, e Izuku se quejó de que Sir Niuteye estuviera involucrado. Joder. No quiero que vea el futuro, ya que podría intentar arruinarnos las cosas o ver nuestras bases. Dijo Izuku, y Davi asintió. Era un gran riesgo involucrarse, pero Izuku no iba a dejar que la chica experimentara con ella más de lo necesario. Izuku se quedó allí sentado un rato antes de decirle a Davi que convocara una reunión del consejo. Aproximadamente una hora después, todo el consejo e Inko estaban presentes en la sala de reuniones. Izuku, sentado a la cabecera de la mesa, observaba a todos. Davi me ha traído noticias inquietantes sobre un grupo de villanos al que contactamos para absorber. Se llaman Shia Saika y están liderados por un villano conocido como Overhaul.
Considera los donativos una enfermedad que debe ser erradicada y lo está haciendo mediante la creación de balas que los borran, y planea crear una versión permanente. Actualmente tiene una versión que dura solo unos segundos, pero el problema es que está usando a una niña como ingrediente clave debido a su don, declaró Izuku mientras les mostraba toda la información. Inko estaba horrorizada y quería que la niña saliera de allí lo antes posible. Estoy considerando ir a UA para pedirles ayuda con este asunto. Todas las operaciones seguirán adelante, pero hay que lidiar con el Shia Saikai. El problema con que lo hagamos sin más es que está en Kanagawa, que está muy lejos de nuestras tierras públicas. Tenemos la dieta nacional, pero sería arriesgado si realizáramos una operación a gran escala en esa zona tan alejada de nuestras tierras públicas, ya que demostraría que tenemos muchas más habilidades de las que hemos dejado ver. Además, el don de la chica es inestable y podría aniquilarnos, así que quiero que Era Seread esté a cargo del caso para que nos ayude, y ella quedaría bajo su cuidado y el de UA. Él podría ayudar a controlar su don, ya que tiene traumatismo por agujas y, a diferencia de las nuestras, la estaban utilizando para fabricar las balas, pero ella no notaría la diferencia. Declaró Izuku, y todos reflexionaron sobre sus palabras y pronto estuvieron de acuerdo. Stein intervino. Señor, si va a UA, ya que no usa clones por los problemas que podrían causar, le sugiero que se mantenga firme para asegurarse de que no intenten matarlo o arrestarlo durante sus negociaciones, declaró Stein, y todos estuvieron de acuerdo. Izuku no quería que pareciera que estaba atacando a UA, así que decidió avisarle a Nezu con antelación de su viaje. De acuerdo, pero le avisaré a Nezu con antelación para que pueda salir a saludarnos en lugar de que lo pillen desprevenido. Creo que será inteligente y no alertará al gobierno, pero aún así estará en guardia, declaró Izuku, y todos estuvieron de acuerdo. Así fue como terminaron frente a UA. Izuku había enviado a Toga a advertir a Nezu, y verlo a través del usuario de insectos fue muy divertido, ya que todos se sorprendieron. Escena retrospectiva. Toga, envía un clon a la UA y solicita una reunión para mí mañana al mediodía, dijo Izuku. Toga envió un clon para que lo hiciera, usando una cara diferente para su clon. Pronto, el clon llegó a las puertas de la UA y presionó el botón. La voz de Nezu se escuchó y habló. ¿Qué tal, miembro Verdant? Supongo que eres el mismo de antes. ¿Puedo preguntar por qué estás aquí? Preguntó Nezu con tono alegre, pero Toga percibió la ligera tensión en su voz debido a su experiencia como espía. Sí, soy el mismo y me gustaría conocerte a ti y a tu personal. Tengo un mensaje del emperador Verdant para la UA, declaró Toga, y pronto dos profesores salieron y la acompañaron al interior. Después de caminar un rato, se encontró en la sala de reuniones y se sentó frente a Nezu. ¿Puedo preguntar qué mensaje deseaba transmitir el emperador verde? Preguntó Nezu, y Toga asintió. Mi emperador solicita una reunión con usted y su personal mañana al mediodía. Tenemos una propuesta que nos gustaría abordar con usted en relación con un asunto importante que descubrimos, declaró Toga, y todos abrieron los ojos de par en par. Ni siquiera Nezu, conocido por controlar sus emociones, pudo, ya que el líder enemigo quería una reunión tan lejos de su territorio. Quería venir con una guardia ligera, pero algunos de los otros altos mandos no querían arriesgarse a que el gobierno se le ocurriera algo brillante al intentar matarlo cuando venía tan lejos de nuestro territorio controlado. Por lo tanto, lo acompañarán varios equipos de avanzada para garantizar su seguridad. Confiamos en que la UA no intentará nada, ya que violaría su acuerdo de neutralidad, pero fuera del campus es otra historia cuando entramos y nos vamos. ¿Está dispuesto a tener esta reunión? Preguntó Toga, y Nezu se quedó pensativo mientras todo su personal lo miraba, preguntándose qué haría. Sí, tendré la reunión. Me interesa hablar con el emperador Verdante. ¿A quién puedo invitar? Preguntó Nezu, y Toga respondió que cualquier miembro de la UA o cualquier persona relacionada con la agencia Sirniuteye sería bienvenida, ya que se trataba de la suya. Nezu arqueó una ceja y asintió. Nezu empezó a hacer las llamadas mientras el clon de Toga se marchaba para dar la noticia, o más bien para aparentar que lo hacía, ya que no querían que supieran que ya sabían la respuesta. Fin del flashback. Izuku, Dabi, Stein, Mr. Compres y Tuice estaban con él en sus cuerpos reales, mientras que 4 equipos avanzados también lo estaban. Si algo ocurría, Tuice clonaría a todos y los guardias Verdant defenderían a Izuku mientras los equipos avanzados eliminaban cualquier amenaza. Salieron por una puerta de teletransportación frente a la UA y encontraron a todo el personal de la UA esperándolos, incluyendo a Olmigt.
Pronto fueron conducidos a la escuela con los héroes de su lado para asegurarse de que ningún estudiante ni nadie tuviera una idea brillante que pusiera en riesgo la seguridad de la escuela. Los estudiantes vieron al emperador Verdant en el campus y la noticia se extendió rápidamente por todo el campus. Sin embargo, se les impidió acercarse cuando el grupo Verdant fue conducido a una gran sala de reuniones con capacidad para todos. La sala de reuniones era en realidad el gimnasio de la UA, que estaba junto a la pista detrás de la escuela. Convirtieron todo el edificio para esta reunión. Sospechan que es muy probable que haya futuras reuniones, así que están dedicando un edificio entero para estas reuniones, pensó Izuku mientras se sentaba. Hola, Emperador Verde. Como sabrá, soy el director Nezu de UA. Nezu se presentó e Izuku hizo una ligera reverencia. Izuku miró a su alrededor y vio a Sir Niuteye y a Miro, el noveno usuario de One for All. Hola, Nezu. Seguro que se pregunta por qué solicité esta reunión, dijo Izuku, y Nezu asintió. Como sabe Sir Niuteye, existe una organización de villanos llamada Shia Saikai, liderada por un villano conocido como Overhaul, dijo Izuku, y Sir se incorporó y preguntó cómo los conocía. Mi red de espionaje obtuvo mucha información sobre ellos, y había información bastante preocupante que demuestra que es necesario ocuparse de ellos. No me gusta la velocidad con la que avanza la investigación de Sir Niuteye, así que decidí involucrarme y comunicárselo a UA. Izuku dijo, y Nezu asintió, y Sir se levantó con expresión ofendida. ¿Cómo te atreves? Sabemos mucho de la organización y lo que hacen, así que no entiendo por qué te involucras a menos que solo quieras que eliminemos a las organizaciones rivales, declaró Sir Niuteye. Izuku suspiró y negó con la cabeza. Otro ejemplo de por qué el sistema de héroes es una tontería. Ustedes, los héroes, se han vuelto tan arrogantes que cualquiera con creencias opuestas o que les ofrezca una mano es considerado grosero y una molestia. Sir Niuteye, le sugiero que se calle y se siente, ya que ha demostrado claramente que no sabe nada del Shia Saikai y solo ha endurecido mi determinación de involucrarme en este asunto porque, o se hace el tonto y oculta información, o no tiene ni idea del Shia Saikai. No sé qué sería peor, declaró Izuku, y Sir pareció enfadarse. Nezu le dijo que se callara y se sentara, y le pidió a Izuku que explicara lo que sabía. Overhaul considera los dones como una enfermedad que debe ser erradicada, y lo hace mediante la creación de balas que los borran. Planea crear una versión permanente. Actualmente tiene una versión que dura solo unos segundos, pero el problema es que está usando a una niña como pieza clave debido a su don, declaró Izuku mientras les mostraba toda la información. Los héroes quedaron horrorizados. Izuku miró a Sir Niuteye y habló. ¿Sabías de ese héroe o ya dejaste de ser un tonto? Preguntó Izuku, y Sir Niuteye se sentó en silencio, pues no sabía nada de la niña. Me pondré en contacto con UA para que me ayuden a eliminarlos y luego me gustaría que Eraserhead y UA cuiden de la niña. Lo haría, pero, al fin y al cabo, estamos librando una revolución, declaró Izuku, y Nezu asintió. La razón por la que Eraserhead está a cargo de ella es porque su don es inestable y él puede detenerlo si se activa. Él es el mejor para ayudar a la chica de vivir su vida, declaró Izuku, y Eraserhead se quejó de tener que cuidar a una niña, pero dijo que lo haría. Nezu preguntó cómo quería ayudar el Verdant. Podemos proporcionar hombres para la incursión, junto con los héroes y la policía. Si ambos bandos están dispuestos a un alto el fuego con respecto a los miembros de los equipos de asalto, podemos proporcionar algunos equipos avanzados para ayudar en la incursión, pero espero que nadie intente arrestarlos una vez finalizada la incursión y les permita regresar a la dieta nacional, declaró Izuku. Nezu lo pensó y Sir se quejó de trabajar con villanos, e Izuku simplemente puso los ojos en blanco. Señor Niuteye, no entiendo cómo puede llamarnos villanos. ¿Acaso los estadounidenses fueron villanos cuando se rebelaron contra el rey al fundar su nación? ¿Lo fueron los franceses cuando derrocaron a los suyos en las revoluciones francesas? La historia ha demostrado que los humanos tienen derecho a derrocar al gobierno cuando éste ya no funciona y es corrupto. El sistema de héroes necesita ser reemplazado y el liderazgo de la nación debe ser reemplazado para que pueda avanzar. El sistema actual es solo un ciclo de crear villanos para que los héroes los venzan en lugar de solucionar los problemas reales que ustedes, los héroes, ignoran. Así que no se queden ahí sentados y se hagan los arrogantes porque a su gobierno le están pateando el trasero y están perdiendo la guerra. Izuku declaró con el ceño fruncido, ya que Sir Niuteye solo contuvo su ira mientras seguía hablando sin parar. Nezu volvió al tema central de la reunión y le lanzó una mirada fulminante a Sir Niuteye para no hablar. Pronto llegaron a un acuerdo y lanzarían un asalto en los próximos días después de reunir a algunos héroes y policías.
Nezu prometió asegurarse de que los hombres Verdant no serían tocados y pronto los medios de comunicación se enteraron de que Laowa y los Verdant trabajaban juntos para eliminar a un grupo de villanos que realizaba experimentos ilegales en una prefectura que los Verdant actualmente no controlan. Los medios estaban llenos de preguntas y el gobierno intentó detenerlo, pero Nezu replicó que el gobierno debería centrarse en la guerra en lugar de los asuntos menores y que Laowa haría lo que quisiera para detener a los grupos que realizaban experimentos humanos. El gobierno no estaba contento, pero Nezu había contactado a héroes que acordaron no tocar al grupo Verdant antes, durante o después de la misión. Esto también significaría que la policía no tendría el poder de detener al grupo Verdant incluso si quisieran intentarlo. Line. El día de la incursión había llegado e Izuku ya había enviado clones de Toga a colarse en el complejo para localizar a Eri de antemano. Habían secuestrado a varios miembros de Overhaul, lo que les permitiría camuflarse sin levantar sospechas. La idea era que los clones de Toga intentaran localizar a Eri incluso antes de que comenzara la incursión, pero no les costaba mucho encontrarla en las zonas donde se les permitía estar como miembros de menor rango. Por lo tanto, esto limitaba el área donde Eri podía ocultarse a una sección específica de la base. Ahora bien, podrías pensar que el grupo Verdant tenía un mapa y todo, pues lo tenía. Sin embargo, resulta que la base puede cambiar de forma debido a las peculiaridades de uno de los miembros, lo que había hecho la incursión un poco más compleja. Como tal, tuvieron que enviar a los insectos de vuelta a los nuevos caminos y mapear la base el día de la incursión, lo que comprimió las cosas ya que Izuku no quería que los héroes supieran de su método de espionaje. Como tal, les informó que sus espías en el interior les informaron que el interior había cambiado debido a una de las peculiaridades de los superiores, pero que habían limitado el área en la que Eri podía estar en cierta parte de la base. Como tal, el detective no encontró ninguna mentira en las palabras de Izuku y aún ocultó la verdad de cómo espían a la gente en realidad, ya que todos piensan que estaban usando clones de su usuario de la peculiaridad Morper para espiar a la gente, lo cual era cierto de alguna manera, pero no su principal fuente de información. Izuku y sus equipos llegaron al sitio para la incursión y los héroes estaban un poco sorprendidos de que él mismo estuviera presente en la incursión. Le tomó un tiempo hablar con sus guardias para que lo permitieran, pero estuvieron de acuerdo si los mantenía a su lado en todo momento. Si se separaba de ellos incluso por un minuto, entonces no se le permitiría salir a futuras misiones fácilmente, lo que hizo que Izuku hiciera un puchero, pero tuvo que aceptar sus demandas. Fue bastante divertido para la mayoría de sus hombres como Izuku fue molestado por todos sus guardias Verdant cuando hizo pucheros y solo les recordó a todos por qué estaban luchando y, lo que es más importante, por quién estaban luchando, ya que todos querían empujar a Izuku al punto más alto para que pudiera liderar a su nación a un futuro mejor a pesar de que todos provenían de antecedentes horribles y cometieron muchos crímenes. Todos querían un futuro mejor e iban a conseguirlo convirtiendo al emperador Verdant en el líder de todo Japón. Izuku miró a todos los héroes y captó la mirada fulminante de Sir Newteyes. Ese hombre no me aprecia en absoluto, pensó, y era comprensible, ya que prácticamente destruyó la paz que All Might había creado. Había destruido la ilusión de esperanza y paz que All Might había creado delante de todos, cuando en realidad la sociedad japonesa se derrumbaba. Izuku se acercó al detective que estaba a la vista y le preguntó si el equipo de héroes estaba listo, lo cual Izuku confirmó. Tras hablar un poco más sobre los cambios de última hora, todos se reunieron y avanzaron hacia la redada. En 5 minutos llegaron al complejo. La redada comenzó cuando un seguidor de Overhaul irrumpió por las puertas lanzando a algunos policías por los aires, pero algunos miembros del equipo Adam Z los atraparon antes de que pudieran resultar heridos. Mudaza verde. Gritó Izuku, y todas sus fuerzas cargaron contra los héroes. Sin embargo, Izuku no les dijo a los héroes que tenía varios equipos avanzados de miembros de los verdes escondidos cerca porque, siendo sinceros, Izuku no es tonto. Sabía que los héroes no dejarían pasar la oportunidad de capturarlos una vez que todo esto terminara. A medida que la gente se dirigía a la base, encontraron cierta resistencia, pero Izuku confiaba en sus hombres. Tenían varias órdenes, entre ellas no ser capturados por los héroes y no dudar en matar a ningún miembro del grupo Shia Saikai. Transcurridos unos 10 minutos de la incursión, Izuku fue informado por el comunicador con sus hombres de que habían encontrado la ubicación de Eri y que Overhaul y algunos de sus hombres la retenían. Estaban luchando contra Lemillion, quien se había separado de su grupo y se había adelantado a todos, lo cual molestó a Izuku. Izuku ordenó a todos sus hombres que se dirigieran hacia la base. Unos 5 minutos después, Izuku llegó y vio una escena impactante.
Sir Newteye estaba muerto y Lemillón estaba en shock al ver a su mentor asesinado frente a él. Estaba tan impactado que no se dio cuenta de que le habían arrebatado a Eri. Maldito héroe, dejó que le arrebataran a la chica. Sé que es duro ver morir a alguien cercano, pero no salvar a la chica significa que muere en vano. Pensó Izuku mientras guiaba a sus hombres hacia Overraul, quien estaba furioso al ver al grupo Verdant. ¿Por qué se oponen a nosotros? Podríamos haber unido fuerzas, Emperador Verdant, y haber eliminado los Quirks. Gritó Overraul porque sabía que Izuku no tenía Quirks y debería entender su deseo de eliminarlos del mundo. Sinceramente, admito que también pensé en eliminar las peculiaridades, pero me di cuenta de que no son el problema. Los humanos tenían los mismos problemas antes de que llegaran las peculiaridades, pero simplemente los enfocamos más en ellas como una salida más fácil. Además, experimentar con humanos es demasiado para mí. Gritó Izuku mientras esquivaba unas púas que le lanzaron. Davi prendió fuego a los esbirros de Overhaul, matando a varios, pero algunos escaparon y Overhaul los atrapó y se combinó con ellos para crear una criatura extraña mientras sostenía a Eri en una de sus manos. La chica estaba muy asustada por lo que estaba pasando. Izuku se retiró detrás de sus hombres ya que era un acuerdo que hizo con sus guardias Verdant de que no sería demasiado arriesgado con sus ataques y les permitiría hacer la mayor parte del combate mientras él les daba órdenes. Izuku le había ordenado al señor compresor que de alguna manera con su don consiguiera a Eri y la sacara de allí. El señor compresor asintió con la cabeza y trabajó con algunos miembros del equipo avanzado e hizo que un clon de Tuize hiciera algunos clones de sí mismo. Una vez que los clones estuvieron listos, fueron enviados por delante y un miembro avanzado con un don de telequinesis usó su don para sacar a Eri de Overhaul. En el momento en que hubo suficiente espacio entre Eri y Overhaul, Davi con algunos clones de sí mismo prendió fuego al espacio entre Overhaul y Davi tan caliente que Overhaul no pudo atravesar las llamas ni siquiera usando Overhaul, ya que destruyó su cuerpo más rápido de lo que podía recrearlo debido a su gran tamaño. Si estuviera en su forma normal, probablemente podría pasar, pero con un cuerpo tan grande no sería posible, lo que funcionó a su favor. Pronto, Mr. Compres tuvo a Eri y comenzó a retroceder tras sus líneas, pero no se fue ya que no había una buena ruta para salir sin ser atacado. Sin embargo, ese problema se resolvió solo cuando se hizo un agujero en el techo cuando el héroe dragón Ryuko apareció como un rayo mientras lanzaba a un villano por la calle y lo arrojaba a la habitación abierta debajo. Izuku y sus hombres vieron la oportunidad y su prioridad era Eri sobre Overhaul. Como tal, usaron la nueva ruta y escaparon afuera, pero fueron seguidos por Overhaul, quien también salió del agujero. ¿De verdad eliminaron a Lemillón solo por la muerte de Sir Newteyes? ¿Es tan fácil quebrarlo? Pensó Izuku ya que no había visto ninguna aparición de Lemillón, el noveno usuario de One for All. Cuando Overhaul salió del agujero, una gran cantidad de héroes se acercaron e intentaron luchar contra él, pero no tuvieron mucha suerte. Izuku decide enviar unos 10 clones de Davi desde allí, y los héroes retrocedieron hacia donde estaban cuando Davi desató su fuego y comenzó a quemar vivo a Overhaul, igual que hicieron con Endeavor, pero esta vez no iban a detenerse. No, el objetivo era matar a Overhaul y lo iban a conseguir, ya que el hombre gritó de dolor. Un minuto después, el fuego se apagó y Overhaul quedó reducido a cenizas. El detective se acercó y preguntó por la chica. Izuku miró a uno de sus hombres, que tenía la cánica. Al darse cuenta, Mr. Compres la deshizo. Salió Eri, asustada, y su don pareció activarse. Retrocedan todos. Su don se está activando y necesitamos a Eraserhead ahora, por favor. Gritó Izuku mientras los héroes buscaban al hombre. Eri, todo va a estar bien. Necesito que te calmes. Overhaul está muerto y ya no puede hacerte daño, ¿de acuerdo? Dijo Izuku, abriendo mucho los ojos al oírlo. Izuku señaló los montones de ceniza y reiteró que Overhaul había muerto para siempre. Mientras Eri asimilaba la información, se desplomó al perder su don e Izuku la atrapó. Se está quemando. Probablemente por los efectos secundarios de su don en su cuerpo, ya que no ha sido entrenado adecuadamente, dijo Izuku, y el detective tomó nota para Eraserhead y Ua. Izuku se la entregó a Eraserhead en cuanto llegó. Eraserhead, recuerda mi condición durante todo este asunto. Eri permanece bajo custodia de la UA y no debe ser entregada a nadie. Si por alguna razón la UA no puede defenderla de la comisión o del gobierno, entonces busquen la manera de contactarnos y así podremos llevárnosla, ya que podemos ocultarla. Simplemente no quiero que la entreguen personas que entrenan y trabajan en una guerra todo el tiempo, pero podríamos arreglárnosla si es necesario, dijo Izuku y Aizawa asintió, comprendiendo, y retrocedió unos pasos.
Izuku miró a su alrededor y vio a todos los héroes observándolos a él y a sus hombres. Ah, podrían intentar algo como pensó Izuku mientras miraba a sus hombres y les confirmó rápidamente que tenía a todos sus miembros con ellos, lo cual confirmaron, y que también tenían algunos clones de repuesto. Izuku entonces vio a Lemillón salir de la multitud, pálido. Aizawa tenía una expresión de disgusto en el rostro, e Izuku supo que no le gustaba el rumbo que tomaba la situación. Entonces, supongo que los héroes profesionales se están retractando e intentarán capturarnos, preguntó Izuku, y todos se tensaron. Sin embargo, Lemillón intervino. Tenemos órdenes de la comisión y debemos arrestarlos en cuanto termine la operación. Si se niegan a rendirse, tenemos que matarlos. Lemillón dijo, apretando los puños y mirando a Izuku. Ah, comprensible. En cierto modo, predije esto. ¿De verdad creen que no vine preparado para ese resultado? Preguntó Izuku, y todos abrieron los ojos de par en par y se tensaron. Entonces Izuku miró hacia arriba y vio una cámara de noticias y comenzó a gritar. Hola, pueblo de Japón. Estos son sus héroes. Ni siquiera segundos después de detener a un grupo de villanos que realizaba experimentos humanos, sus héroes están rompiendo su palabra. Le dan la espalda a la decencia humana y, a diferencia de nosotros, que cumplimos con nuestro acuerdo y nuestras palabras de no atacar a las escuelas de héroes, estos héroes rompen las palabras que acordaron. Recuerden, Japón, estos son sus cobardes héroes, los héroes deshonorables. Somos pueblo japonés, nuestra historia cultural se construyó sobre el honor, pero los héroes que deben protegerlos no tienen ningún. Tomen las calles y protesten por más ciudadanos de Japón y exijan al gobierno que se rinda a los verdes para que Japón avance hacia un futuro más brillante. Gritó Izuku al helicóptero de noticias. Los héroes presentes pensaron que estaba loco, ya que era imposible que el helicóptero lo oyera desde esa distancia cuando Izuku sonrió con suficiencia. Recuerda, dije que estaba preparado para esta posible situación. Aquel la señal de la cadena de noticias momentos antes de que comenzara la redada, pues sabía que la estación local de noticias enviaría un helicóptero al aire en cuanto se enteraran. Todo lo que dije pasó por un micrófono que llevaba conmigo todo este tiempo. Incluso como admitiste ser solo lacayos de la corrupta comisión de héroes Lemillón. Es maravilloso saber que no sirves para proteger a los ciudadanos de Japón, sino a tus superiores en la comisión de héroes. Eres un falso héroe Lemillón, y realmente esperaba más de ti, declaró Izuku mientras un portal se abría justo debajo de ellos y caían por él antes de que los héroes pudieran reaccionar. El breve discurso de Izuku le dio al usuario del teletransportador tiempo suficiente para crear una puerta en su posición. ¿Retiraron a los demás equipos? Preguntó Izuku por los equipos que estaban ocultos en la zona cercana a él, y confirmaron que ya los habían retirado en el momento. Izuku simplemente sonrió mientras se dirigía a la sección de la base y veía las noticias informando sobre el incidente y cómo los héroes rompieron su acuerdo y perdieron el honor. También atacaban a Lemillón y usaban las palabras de Izuku, quien lo consideraba un falso héroe, lo que lo hizo sonreír con sorna, ya que incluso los medios de comunicación que no controlaba hablaban de ello en el mismo tono que él, pues tenía razón. Japón se fundó sobre la base de un país de honor gracias a sus ancestros que lucharon como samuráis y guerreros en la antigüedad. El honor seguía siendo importante para el pueblo japonés incluso después de la aparición de las peculiaridades, e Izuku lo aprovechó. Las redes sociales estaban furiosas, atacando a Lemillón y a los héroes que intentaron arrestar a los Verdant. Mientras Izuku disfrutaba de su tiempo en su base y lidiaba con los asuntos de su organización, Lemillón había regresado a Ua bajo el insulto de la gente que pasaba, ya que muchos habían visto las acciones de los héroes en el sitio de la incursión y estaban disgustados con lo que los héroes habían hecho. Lemillón se agarró las manos y estaba enojado. Estaba enojado por no haber salvado realmente a la chica que fueron a salvar, estaba enojado por la muerte de su mentor, estaba enojado porque el emperador Verdant había ganado aún más apoyo público contra los héroes y el gobierno al usar lo que hicieron para el beneficio de su organización. Sin embargo, no podía culpar demasiado al emperador Verdant, ya que él también odiaba lo que tenía que hacer. No, en cambio culpó a la comisión de héroes. Al entrar Lemillón al campus de la UA, le pidieron que fuera a la sala de profesores, ya que Olmig quería conocerlo. Al tocar la puerta, le llamaron y le dijeron que se sentara. Olmig lo miró y le preguntó qué sentía en ese momento. Lemillón solo pudo responder que rabia e ira. Olmig asintió, comprendiendo, ya que Sir Newteye acababa de morir a manos de Overhaul ese mismo día. Señor, ¿qué vamos a hacer con el emperador Verdant? Al ritmo que va, ¿ganará y derrocará a Japón?
Preguntó Lemillion, pues no tenía ni idea de qué hacer con el villano conocido como Izuku Midoriya. All Might guardó silencio porque, sinceramente, no lo sabía. No sé, tampoco sé si puedo apoyar a nuestro propio gobierno con lo que he aprendido sobre nuestra sociedad. Para ser sincero, quizás sea hora de un cambio, declaró All Might, y Mirio se sorprendió al oír lo que oía. Miró al hombre que tenía delante, el antiguo símbolo de la paz, y se dio cuenta de que el hombre no ocultaba sus opiniones honestas y que era sinceramente inquietante que el símbolo de la paz hubiera renunciado al propio gobierno. Quizás sea hora de que terminen sus actos heroicos, ni siquiera tenemos una idea clara de su poder de combate, pero es evidente que puede controlar prefecturas y lo está haciendo bastante bien. Su organización se ha ocultado bastante bien en las sombras y está haciendo algo en lo que All for One incluso fracasó, declaró All Might, y Mirio se preguntó de qué hablaba y le preguntó al hombre. Izuku Midoriya ha conquistado el corazón del pueblo no por miedo ni amenazas, sino por simple reconocimiento y respeto. El emperador verde gobierna con lealtad y amabilidad, mientras que nuestro gobierno All for One querían gobernar mediante el miedo y la intimidación. Dijo All Might, y Mirio no pudo evitar estar de acuerdo, pero eso no significaba que le gustara. Siempre soñó con convertirse en un héroe y salvar a la gente. ¿Qué haría cuando eso desapareciera? ¿Qué haría cuando el país que conocía desapareciera por completo? ¿Y qué hay del propósito de One for All de mantener la paz? Preguntó Mirio, y All Might negó con la cabeza al hablar. One for All estaba destinado a detener a All for One. Convertirse en el símbolo de la paz y todo lo demás era el objetivo personal de cada usuario. Por lo tanto, One for All no está destinado a detener a gente como Verdant Emperor. El propósito del Don llegó a su fin cuando Verdant Emperor derrotó a All for One en lugar de a nosotros, dijo All Might, y Lemillion se quedó allí, en shock, sin saber qué hacer con todo. All Might le dijo a Lemillion que descansara y se recuperara, ya que pronto habría más combates. Lemillion asintió y regresó a su dormitorio, pero mientras eso sucedía, Izuku Midoriya revisaba la organización general de su grupo. Izuku se sorprendió al regresar a la base y recibir noticias de sus hombres. Debido a las acciones de la incursión, muchas organizaciones decidieron someterse al grupo Verdant por temor a ser aniquiladas. Por ello, recibieron notificaciones de rendición de la mayoría de las organizaciones de villanos en Okayama y Totori, lo que les permitió establecerse en la zona naranja del mapa. Ganaron un total de 30.000 nuevos miembros de estas dos prefecturas, con lo que Izuku estaba contento. Ganaron un total de 30.000 nuevos miembros de estas dos prefecturas, con lo que Izuku estaba contento. De los nuevos miembros que se unieron, solo 10.000 eran capaces de ser utilizados para el combate en la opinión de la organización, por lo que ahora tienen 590.000 que pertenecen a su lado militar de su organización. Lo más importante sobre obtener el control del inframundo para Totori y Okayama fue el hecho de que estas prefecturas son donde se encontraba actualmente la línea militar más débil. Debido a que el gobierno no quería que los Verdant se extendieran hacia Tokio, donde se encontraba el centro del gobierno, tenían una gran línea militar con héroes incluidos en las prefecturas de Aichi, Gifu y Fukui. Aunque no se dan cuenta de que el grupo Verdant ya controla todas las ubicaciones del inframundo de esas prefecturas. Por lo tanto, la línea de defensa militar en Totori y Okayama carece mucho más de apoyo que la línea militar del norte. Izuku estaba contento con esto, ya que le permitiría avanzar rápidamente hacia el sur y tomar el control de todo el sur de Japón rápidamente si planeaba bien sus estrategias. No quería librar una guerra en dos frentes, aunque podía hacerlo con clones de Tuice. Sin embargo, pronto llegó el momento de una reunión de los altos mandos, así que Izuku se dirigió a la sala de reuniones. Hola, comencemos. Dijo Izuku, y pronto comenzó la reunión. Hablaban de la información obtenida de la incursión y de lo que estaba sucediendo con las consecuencias del intento de los héroes de eliminarlo justo después. En general, Lemillion ha sufrido un duro golpe. Hay quienes piden que deje de ser un héroe, pero no está claro si lo hará, y lo más probable es que no, aunque no importaría si lo hiciera o no, ya que debemos vigilarlo constantemente debido a la gran amenaza que representa para nuestra organización debido a su poder como noveno usuario, dijo Toga mientras leía los informes de la división de espionaje. Todos asintieron y hablaron de las nuevas prefecturas que habían ganado. La conversación luego giró hacia la posibilidad de que más prefecturas fueran controladas públicamente, e Izuku lo pensó antes de responder. Quiero que controlemos el submundo de todo el territorio naranja. Una vez que eso suceda, empezaremos a controlarlo públicamente después de estabilizar nuestro control en el submundo. Lanzaremos un asalto a la línea militar, que en mi opinión está bastante desmantelada.
Una vez que avancemos, barreremos toda la región, lo que sería un duro golpe para el gobierno. Después, quiero conquistar todo lo demás en el sur de Japón antes de centrarnos en el norte, dijo Izuku y todos asintieron. También hablaron sobre el inicio de la implementación de los nuevos cambios en el sistema policial. Las escuelas de héroes se convertirían en academias de policía y se implementarían estándares más altos con la ayuda de la policía, que ha cooperado con ellas desde que los Verdant no los han presionado para que contraataquen. La policía ha estado actuando con normalidad y, sinceramente, les sorprendió la drástica disminución de la delincuencia bajo el liderazgo de los Verdant, ya que el grupo implementaba numerosos programas que buscaban brindar empleo y otras ayudas a personas sin hogar u otros problemas. Después de un rato, Izuku dio por terminada la reunión, ya que habían hablado de casi todo lo que tenían que tratar. Izuku se dirigió a su oficina principal, donde entró su madre. Hola, madre. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Izuku al entrar. Ella lo miró y le preguntó si se había tomado un descanso últimamente, e Izuku se rió. Estoy liderando una guerra, no tengo tiempo para descansar. ¿Por qué? Preguntó Izuku, y ella le sugirió que saliera a relajarse un rato, pero él gruñó. ¿A dónde iría exactamente, ya que soy un hombre buscado y mucha gente quiere mi cabeza? Preguntó Izuku, y ella respondió que en uno de los lugares que tenía bajo su control. La miró y supo que no iba a soltar el tema hasta que se tomara un descanso, así que salió, fue con sus guardias y les contó lo que su madre quería que hiciera. Así fue como Izuku se encontró sentado en un parque de la prefectura de Osaka, descansando bajo un árbol. Algunos se tensaron al ver al líder de la rebelión al descubierto, pero unos niños, con agallas de acero, según Dabi, corrieron hacia Izuku y le preguntaron si podían pintarlo. Izuku se encogió de hombros y les dijo que hicieran lo que quisieran. Así pues, Izuku estaba sentado bajo el árbol mientras los niños se reunían a su alrededor y le pintaban la cara, mientras que algunas niñas hacían coronas de flores para ponérselas a Izuku o a los otros miembros de Verdant que lo custodiaban. La gente empezó a sacarle fotos, lo que terminó en los medios. Me he convertido en el hazmerreír, ¿cómo va a temerme el gobierno después de esto? Dijo Izuku, llevándose las manos a la cabeza y gimiendo mientras los niños se reían de él. Esto provocó que todos en la zona también se rieran, a lo que Dabi respondió. ¿Cuándo has dado miedo? Literalmente te llamamos nuestro pequeño emperador, así que no sé cuándo pensaste que nos dabas miedo. Preguntó Dabi con tono interrogativo, lo que le valió una mirada fulminante de Izuku, pero nadie le prestó atención, ya que la mayoría de los civiles empezaron a relajarse a su alrededor. Entonces sonó una alarma en el teléfono de Izuku y se levantó. Ah, ya pasó el tiempo que acepté para salir de mi oficina, así que mi madre ya no puede decirme nada. Exclamó Izuku con un puño en alto, lo que provocó que sus guardias pusieran los ojos en blanco. Sí, hasta que vuelvas a pasar más tiempo trabajando sin parar. Entonces te obligará a salir otra vez. Dabi dijo mientras todos se ponían de pie y comenzaban a marcharse mientras Izuku se despedía de los niños que le pidieron que volviera. Pronto regresaron a la base y encontraron a todos observándolos. Izuku preguntó qué pasaba y le dijeron que mirara a los medios. Izuku casi se cae. Era el centro de atención nacional por cómo se sentaba y permitía que los niños le pintaran la cara. Algunos cuestionaban si realmente era el líder del temido grupo que había estado manipulando al gobierno todo el tiempo, mientras que otros comentaban cómo demostraba que su grupo no iba a gobernar con miedo tras tomar el poder. El debate también se había acalorado en redes sociales. Bueno, supongo que esto nos ayuda un poco a mejorar nuestra imagen. Ayuda a demostrar que no planeamos ser crueles, ya que me vieron interactuando con niños pequeños, dijo Izuku, y justo después, su madre pasó por allí y dijo que sabía que su plan funcionaría, lo que llamó la atención de todos al explicar cómo lo hizo salir a propósito para dar una mejor imagen en lugar de ser un gobernante temido por los civiles. Izuku rompió a reír y luego la miró. Bueno, siempre me he preguntado de dónde saqué mi astucia. Parece que no soy el único genio aquí, dijo Izuku, lo que provocó que todos estallaran en carcajadas. Izuku disfrutaba de momentos como este, donde él y su grupo podían relajarse a la perfección. Linelin. Han pasado unas 4 semanas desde la breve visita de Izuku al parque y todos, desde todos los bandos, se preguntan por qué el grupo Verdant no ha hecho nada en las 2 semanas, ya que no ha habido ningún movimiento por su parte. La gente se preguntaba si habían alcanzado el límite de territorio que podían obtener y controlar, lo que había empezado a impulsar al gobierno al reforzar las líneas de defensa de ambos bandos.
Pero lo que nadie sabía era que Izuku Midoriya, también conocido como el Emperador Verdant, estaba a punto de iniciar sus planes para una de sus batallas a gran escala que estaban a punto de ocurrir. Ahora bien, quizás se pregunten dónde tendrá lugar esta batalla, pero él les ha dejado claro a los suyos lo que estaban haciendo. Izuku planeaba destruir la línea de defensa militar establecida en Tottori y Okayama, ya que habían ganado y estabilizado su control del submundo en todas las áreas naranjas del mapa de Japón. Por lo tanto, era hora de actuar, y el momento sería crucial, ya que Izuku planeaba revelar más miembros, lo que atraería más atención sobre ellos, pero también sería una demostración de su poder, ya que algunas organizaciones criminales en otras zonas de Japón, como Tokio, creían haber llegado al límite de sus posibilidades. Por lo tanto, esto también sería una demostración de poder sobre ellos, lo que los obligaría a someterse o ser aniquilados. Así pues, temprano por la mañana, antes incluso de que saliera el sol, la organización Verdant estaba completamente despierta y en movimiento. Era el comienzo de la quinta semana, cuando Izuku había sido visto por última vez en público, y ahora estaba a punto de hacer una gran declaración mientras revisaba a todos sus hombres en el hangar. Buenos días, hombres. Hoy lanzaremos un asalto a la línea militar que se mantiene en la frontera de las prefecturas de Tottori y Okayama. El gobierno ha suministrado a sus militares todo su equipo, el cual es altamente destructivo y provocará un alto número de bajas de nuestra parte si no logramos romper su línea. Esto no es como luchar contra los héroes, donde nos enfrentamos personalmente y luego rompemos su línea. No, esto requerirá estrategia, ya que luchamos contra hombres de guerra entrenados para enfrentarse a fuerzas hostiles y matar a toda costa. Si logramos romper su línea, reduciremos completamente nuestro control hacia Yamaguchi antes de detenernos, a menos que nuestras líneas no puedan resistir. Dijo Izuku mientras todos empezaban a vitorear, pues estaban deseando salir a luchar. Izuku esperó a que se calmaran y luego explicó que enviarían clones de ellos, ya que las primeras oleadas, antes de la tercera, incluirían individuos reales. Las dos primeras oleadas se utilizarían para ganar terreno en la zona de hombre muerto creada entre ambos bandos e intentar reducir el número de militares lo mejor posible. Izuku sabía que el ejército también se estaba preparando para un asalto al territorio controlado por los Verdant, ya que habían estado espiando al ejército japonés. Por eso también atacan ahora, ya que no pueden permitir que el ejército lleve la lucha a territorio controlado por los Verdant. Por lo tanto, necesitaban enfrentarlos antes de que se produjera. Los Verdant también exhibirían sus armas de grado militar, con sus aviones y tanques, adquiridos a través de contactos que Izuku había hecho en otros países que no eran tan estables como los países más modernos de la actualidad. Pronto todos se dividieron en sus divisiones asignadas e Izuku estaba listo con sus guardias. También habían enviado un gran número de hombres al frente norte por si el gobierno intentaba empujarlos por ese lado mientras atacaban la línea de defensa sur. De esta manera, no tendrían que preocuparse por sus espaldas, ya que había una gran cantidad de clones en ese lado con muchos individuos con don de los cuales fueron copiados. Izuku miró el reloj y asintió con la cabeza, ya que era hora de comenzar la batalla. Por lo tanto, ordenó a todos los hombres a sus puntos de portal designados mientras el usuario del don del portal iniciaba cada portal que dejaría a las divisiones en ciertos lugares. Una vez que los portales se abrieron, la batalla fue luz verde y se les ordenó matar si era necesario si no podían asegurar el lado enemigo. Izuku quería limitar las muertes, pero no iba a dejar que sus hombres murieran solo para capturar gente cuando era imposible en algunos casos, ya que se trataba de individuos con entrenamiento militar. Al comenzar esto, las sirenas de las torres fronterizas de la prefectura de Hyogo sonaron para dar a sus ciudadanos la oportunidad de huir, mientras miembros clonados de la Guardia Verdant y otros miembros les indicaban a la gente que huyeran lo más lejos posible dentro de la prefectura, ya que la batalla estaba estallando en la frontera. Esto alertó a los medios de comunicación, que estaban estacionados casi a tiempo completo en las prefecturas bajo el control de los Verdant, quienes comenzaron una transmisión en vivo interrumpiendo lo que estaba en la televisión. Por lo tanto, cambiamos a UA, donde el director Nezu envió una alerta de emergencia diciendo que todos fueran a las salas comunes de sus edificios individuales y encendieran la televisión para ver las noticias, ya que algo estaba sucediendo con el grupo Verdant. Nezu corrió a los dormitorios 1A desde su oficina, pues sabía que Aizawa estaba allí, pues los tutores vivían en sus dormitorios. Al llegar, encontró a todos en pijama mirando la televisión, que mostraba a un reportero hablando de sirenas sonando y miembros de los Verdant advirtiendo a los ciudadanos que huyeran a las profundidades de la prefectura mientras se desataba una batalla.
El problema es que no oímos señales de batalla, así que no sabemos si esto es una prueba o... dijo el reportero, pero fue interrumpido por el sonido de explosiones. Dirigieron la cámara hacia ellas y vieron que provenían de la zona de inactividad entre las prefecturas. Podían oír al reportero hablar sobre cómo había estallado el conflicto, pero no sabían qué bando lo había iniciado. Mientras hablaban, un grupo de camiones con miembros de los Verdant pasó junto al equipo de televisión, lo que dejó atónitos a todos, pues desconocían que hubiera camiones así en el bando Verdant. El equipo de televisión se acercó lo más que pudo y amplió la imagen para no verse atrapados en el conflicto, pero a lo lejos se veían tanques militares a ambos lados, disparando entre sí. Había cadáveres por todas partes, pues muchos soldados del gobierno habían sido sorprendidos por el repentino ataque. Nezu intervino en ese momento. Parece que los Verdant fueron más listos, pues probablemente se enteraron del inminente ataque del gobierno y decidieron tomarlos por sorpresa. En cualquier caso, el ejército Verdant tiene los clones para reducir su número de muertos y aumentar el número de gobiernos. Me pregunto cuántos de los 50.000 soldados del gobierno saldrán vivos de esto, dijo Nezu, y todos se tensaron aún más ante su declaración y preguntándose también. Se limitaron a ver las noticias a medida que avanzaban, pero de vuelta en el frente de batalla pudimos encontrar a Izuku Midoriya con sus guardias en un puesto de mando cerca de las líneas del frente. Habían utilizado al equipo de construcción para construir rápidamente un puesto de mando subterráneo profundo que fue reforzado rápidamente por otras peculiaridades para que pudieran estar cerca de las líneas del frente si eran necesarios, pero no directamente en la línea de fuego para que el ejército del gobierno lanzara rondas explosivas en su ubicación. Izuku preguntó cómo iba la batalla, ya que había pasado una hora de batalla y el comienzo de la tercera oleada había comenzado. Izuku sabía que la mayoría de los clones de la primera y segunda oleada ya estaban destruidos según los informes, pero habían llegado a las líneas militares directas con esos clones, por lo que dependía de la tercera oleada mantenerlo en combate cuerpo a cuerpo y romper la línea de defensa que el gobierno había establecido. En general, estamos cerca de romper la línea. Tal como están las cosas, Tottori se romperá primero, lo que nos permitirá avanzar por el flanco y la retaguardia de las fuerzas en Okayama. Tenemos cientos de clones dobles en la línea de batalla, que están creando clones a diestro y siniestro de nuestros soldados. También estamos usando clones para recuperar a nuestros heridos. En la próxima media hora deberíamos romperla y, en cuanto lo hagamos, podremos usar los helicópteros de transporte militar que tenemos para desplegar numerosas fuerzas en las prefecturas y avanzar hacia Yamaguchi, ya que podemos evitar que se cree una nueva línea de defensa en el territorio marcado con naranja. Dijo Davi, jefe de las tropas militares, con Stein como segundo al mando. Hablando de Stein, ese hombre ha estado haciendo un trabajo increíble, ya que fue enviado con antelación a las profundidades del territorio y se le asignó, junto con algunos clones suyos, la tarea de llevar a nuestros funcionarios gubernamentales corruptos a través del territorio marcado con naranja. De esta manera, no necesitaban lidiar más tarde con funcionarios corruptos que todavía estaban allí y ser acusados de gobernar con puño de hierro si querían deshacerse de ellos. Poco después, media hora después, llegaron informes de múltiples lugares. La línea defensiva se había roto en Tottori, pero también en algunas zonas de Okayama, lo que aceleraría la batalla. También recibieron informes de la línea norte, donde el gobierno intentó que los héroes avanzaran hacia el sur, pero fracasó debido a las fuerzas desplegadas allí. Un usuario de don especial de un equipo avanzado se llamaba visión explosiva. Este permitía al usuario concentrarse en un punto con contacto visual y, si activaba su don, podía causar la explosión de explosivos en ese punto. Los explosivos no eran tan grandes como la explosión de media granada, pero al combinar varios clones del usuario usando el don al mismo tiempo, se convirtieron en un problema para los demás. Por lo tanto, se creó un gran número de estos individuos con don y se extendieron por todas las prefecturas del norte, usando su don para detener el avance de las fuerzas del gobierno norteño, compuestas principalmente por héroes con escasez de militares. Así pues, el ataque de la línea de defensa del gobierno del norte fracasó, ya que no pudieron superar las explosiones constantes. Esto hizo sonreír a Izuku, pues sus planes marchaban bien y solo habían surgido pequeños problemas en todo el frente de batalla, ya que algunos pilotos con peculiaridades de vuelo causaron problemas en el frente de batalla norte, pero murieron al acercarse demasiado. Cuando todo esto termine, quiero el mayor número de bajas posible, dijo Izuku, y todos asintieron. Hicieron despegar los helicópteros de transporte militar desde su posición, un poco más adentrada en la prefectura de Hyogo, y avanzaron.
debían tener cuidado de volar a baja altura para no ser detectados por los buques de guerra del gobierno que también se encontraban en las aguas entre Kagawa y Okayama. En general, la armada era el mayor problema para Izuku, ya que no dejaban de enviar malditos misiles al campo de batalla, lo que sin duda les costó muchas bajas. Tenemos que averiguar cómo lidiar con la maldita armada, dijo Izuku mientras daba un puñetazo sobre la mesa. Todos estuvieron de acuerdo, pero nadie tenía una buena idea, ya que no tenían terreno para enviar misiles ni planes viables para que un usuario con don se acercara lo suficiente a las naves para destruirlas. Sin embargo, Stein ideó un plan a largo plazo y sugirió enviar un gran número de clones de Toga para apoderarse de las naves. Una vez que terminemos de conquistar la Tierra Naranja, podemos dedicar tiempo a que clones de Toga ocupen las posiciones de los marineros en los muelles de Kagawa u otros lugares. Así, podríamos reemplazarlos poco a poco. Lo haríamos subiendo algunos clones de Toga a un barco que lleve algunas canicas de clones de Tuice y Mr. Compress. Así, Tuice podría crear más clones de Toga de bordo y Mr. Compress también podría ocultar los cuerpos en canicas para que no los encuentren. Una vez hecho esto, Toga puede atraer víctimas para que las capturen y transformarse en ellas hasta que se apoderen de un barco entero. Una vez hecho esto, lo reemplazaremos con nuestros miembros y haremos que usen el barco contra los demás buques de guerra, ya que solo deberíamos usar clones en el barco para no perder a ningún miembro, ya que sería destruido por los otros barcos, sugirió Stein, y todos lo miraron con asombro, y él les preguntó qué pasaba. Nada. Ese plan fue increíble, Toga. Ve a buscar clones, como te dijo, en las prefecturas con fuerzas navales y empieza el plan, ya que no tenemos que esperar, dijo Izuku, y Toga asintió. Hizo clones de ella 2 veces, y el señor compresor los hizo mientras regresaban a la base principal y teletransportarían a los clones a una pequeña base que tenían escondida en Kechi. Transcurrió otra hora y las líneas de defensa en Tottori y Okayama quedaron completamente destruidas. Las fuerzas Verdant se habían adentrado por completo en las prefecturas y avanzaban hacia el sur. Los helicópteros de transporte continuaron su avance hacia el sur antes de que las líneas se rompieran por completo y desembarcaron en Hiroshima para cortar la retirada de las fuerzas militares y en Yamaguchi. Por ello, se libraban intensos combates en esas prefecturas mientras las fuerzas Verdant de Tottori avanzaban hacia Shimane y encontraban cierta resistencia, pero no la suficiente para detenerlas, ya que más fuerzas se concentraban en Okayama. El ejército había intentado retirarse vía Hiroshima, ya que su armada les proporcionaba cobertura. Sin embargo, esto no les ayudó en el panorama general, ya que los Verdant ya les habían cortado el paso antes de que iniciaran la retirada. Por lo tanto, las fuerzas navales japonesas solo pudieron observar desde lejos cómo sus fuerzas terrestres eran tomadas prisioneras durante las siguientes horas. Esto puso fin a la línea de defensa sur y permitió a los Verdant tomar el control de todas las tierras marcadas en naranja en sus mapas, lo que significaba que ahora controlaban públicamente todas las tierras moradas y naranjas. Tenían el control del inframundo en la tierra rosa, la tierra azul claro y partes de la tierra verde. Izuku se sentó en su oficina temporal dentro de un edificio en la prefectura de Okayama mientras terminaban de tomar el control y estabilizarse lo mejor que pudieron durante los últimos días. Los ciudadanos de las ciudades fronterizas de la prefectura de Hyogo habían regresado a sus hogares con solo unos pocos destruidos, ya que la mayor parte de la lucha se extendió a las prefecturas de Okayama y Tottori, que luego se extendieron también a las otras prefecturas naranjas. Izuku estaba revisando los informes de todos los muertos y los daños que se habían causado en la batalla a gran escala. En general, en el gran esquema de las cosas, no fue horrible en comparación con otras guerras, ya que Izuku estaba concentrado en mantener el conteo de muertes lo mejor que podía, pero aún dolía ver los números frente a él. El recuento de muertos, incluyendo todos los bandos en esta guerra, había superado los 100.000, ya que el recuento total de muertos que aún se está contando en este momento se situaba en 171.500 de una estimación. Este fue el recuento de muertos para toda la guerra, pero para esta batalla individual por las prefecturas naranjas, fue un total de 135.300 muertes para este segmento de la guerra. En general, esos números son asombrosos, ya que fue una guerra para toda una nación, pero aún así fue inquietante ver los números en sí mismos justo delante de él. El lado militar del gobierno y los pequeños héroes habían sufrido un recuento de muertes masivo, ya que tenían alrededor de 50.000 tropas o algo así.
De las 50.000 tropas desplegadas por el gobierno, solo alrededor de 13.500 tropas permanecieron con vida, pero eso no fue realmente lo que más molestó a Izuku de los números ni tampoco el aumento de muertes en su lado, cuyo recuento general de muertos aumentó de los 200 en total en la guerra a 15.000 al final de las batallas. No, el hecho de que alrededor de 84.000 civiles murieran porque el gobierno no ordenó a sus civiles retirarse. Esto molestó mucho a Izuku y lo enfureció con el gobierno, ya que solo hizo falta activar las sirenas de la prefectura y usar el sistema de intercomunicación conectado para empezar a ordenar a la gente que huyera, lo cual habría tenido éxito, pero no. Debido a que el gobierno no ordenó a sus civiles que huyeran hasta aproximadamente una hora después del conflicto, mucha gente murió cuando no era necesario. Izuku suspiró, se sentó a leer los informes asignados y comenzó a leer los informes sobre el número de nuevos miembros, ya que no los habían hecho hasta hacía poco, a pesar de haber conquistado el submundo antes de que comenzara la lucha. Su número de nuevos miembros ascendía a 1.695.000, con un ejército combatiente de 820.000, lo cual era asombroso para Izuku, ya que estaban cerca de contar con 1.000.000 de efectivos. Estas cifras, por supuesto, no incluían a los partidarios públicos de todo Japón, que no habían hecho más que aumentar con el tiempo. Izuku también había recibido noticias de que gobiernos extranjeros se habían puesto en contacto con Verdant para preguntarles si había alguna manera de poner fin a la guerra, ya que la comunidad internacional estaba aterrorizada tras la batalla de la línea de defensa militar. Izuku les envió un mensaje simple. Estamos aquí para quedarnos, ya que la única manera de que esto termine es que el gobierno de Japón se rinda o que Verdant sea asesinado o encarcelado, decía el mensaje que Izuku había enviado a todos los gobiernos extranjeros que los contactaron. Los medios de comunicación habían informado incesantemente sobre las consecuencias de la batalla y mostraban la devastación. Izuku se había asegurado de filtrar información a los medios que controlaba, e incluso a los que no, sobre el hecho de que el gobierno japonés no ordenó la retirada de los civiles hasta una hora después de iniciada la batalla. Izuku se rió de las reacciones del gobierno, que intentó culpar de todo al grupo Verdant, pero no funcionó, ya que Verdant difundió rápidamente información sobre lo ocurrido en la batalla, además de que los equipos de televisión estuvieron presentes en el lugar todo el tiempo, lo que no ayudó al gobierno a controlar la narrativa. Aunque podemos cambiar de perspectiva, como la de la UA, mientras todos los estudiantes estaban sentados en el auditorio, el director Nezu tenía un anuncio que hacer sobre la guerra. Ojalá estuviéramos aquí con mejores razones, pero el gobierno ha anunciado que empezará a reclutar a personas con licencias provisionales para la guerra. Esto significa que corren un alto riesgo de ir al frente y verse involucrados en los conflictos actuales. Nezu anunció esto y todos quedaron atónitos. Sabían que existía el riesgo, pero pensar que el gobierno realmente lo estuviera haciendo era impactante y aterrador. Olmig, sentado en el escenario, se agarró las manos porque no le gustaba que los estudiantes se involucraran en la guerra. En este momento puedo ofrecerles una salida, ya que cada año tenemos que renovar su licencia provisional, pero me he retrasado y la fecha límite para entregarla es la semana que viene. Por lo tanto, si no desean ser enviados a la guerra, dejaré que su licencia provisional caduque, pero si prefieren conservarla y arriesgar su vida en las zonas de combate, por favor, avísenle al personal y les renovaremos la documentación. Sinceramente, les aconsejo que no renueven sus licencias, dijo el director Nezu, sorprendiéndolos a todos. Nezu era sincero, pues no veía que el gobierno ganara al ritmo que iba. Hicieran lo que hicieran, parecía que iban a perder, ya que los Verdant controlaban más del 25% del país y probablemente se expandirían. Se desató una discusión entre los estudiantes y la mayoría de los de tercer año decidieron renovar, mientras que solo la mitad de los de segundo. Nezu suspiró y deseó que todos se negaran a renovar, pero sabía que no sucedería. Les informó que renovaría a los que lo hubieran hecho y dejaría que los demás vencieran para evitar que los enviaran al frente. Pronto, despidió a los estudiantes de vuelta a sus dormitorios y convocó una reunión de personal. Nezu se encontró frente a su personal mientras los observaba a todos. Es solo cuestión de tiempo antes de que el gobierno pierda, dijo Nezu. Todos preguntaron qué tan seguras eran las probabilidades, y Nezu respondió que había un 70% de posibilidades de perder. Preguntaron qué explicaba ese 30% de posibilidades de ganar, y Nezu respondió que si el gobierno se volvía aún más brutal en sus métodos e intentaba bombardear a los líderes Verdant con un misil si alguna vez estaban en campo abierto, como en el parque.
Si se muestra en público el tiempo suficiente o saben que está en un edificio el tiempo suficiente, pueden apostar a que la Armada probablemente recibirá la orden de disparar un misil contra su ubicación para intentar eliminar al líder, dijo Nezu. Todos asintieron y preguntaron qué pasaría si se encontraba en una zona densamente poblada. Nezu rió entre dientes y habló. Al gobierno no le importará, como pueden ver en la batalla en la línea de defensa militar. Ni siquiera evacuaron a los civiles y aún así lanzaron misiles cerca de ellos para eliminar a los miembros Verdant que pudieron. Dijo Nezu, y todos palidecieron al darse cuenta de que era cierto. El gobierno no se preocuparía por el número de muertos de su lado mientras pudieran eliminar al grupo Verdant, lo cual está resultando casi imposible debido a los clones. Nezu también sugirió que el gobierno podría intentar formar un equipo de asesinos para matar al emperador Verdant. Olmig, Le Million podría verse obligado a participar en una misión para asesinar a Izuku Midoriya debido a donde murió. Sería uno de los mejores candidatos para la misión y había decidido renovar su licencia provisional, dijo Nezu, y Olmig palideció ante la declaración y afirmó que advertiría a Mirio sobre la posibilidad de que eso sucediera. Olmig se preguntó qué haría Mirio si se viera obligado a aceptar la misión y cómo se sentirían los usuarios anteriores al saber que su don se usaría para matar en una guerra que el gobierno mismo había provocado. Olmig pronto encontró a Mirio y se sentó con él para hablar. Nezu quería advertirte que, cuando el gobierno te convoque al frente, existe la posibilidad de que te usen como asesino para matar a altos funcionarios del bando Verdant. Uno de ellos, en particular, sería Izuku Midoriya, ya que el gobierno lo quiere muerto, dijo Olmig, y Le Million abrió los ojos de par en par ante lo que le dijeron, pero asintió mientras preguntaba qué tan seguro estaba el director de que eso se haría. Olmig suspiró y le dijo que era muy probable que eso sucediera en cuanto lo convocaran al combate debido a su don para sortear las líneas enemigas. Mirio apretó el puño y dijo que si le asignaban esa tarea, cumpliría con su deber de héroe, pero Olmig lo detuvo en ese instante. Lamentablemente, Mirio, este no es tu deber de héroe como crees. Serás un soldado de guerra, no un héroe, ya que esta no es una lucha de héroe contra villano. Hay grandes diferencias entre ellos y usarás tu don para matar, no para salvar. Esto dejó de ser una cuestión de villanos y héroes en el momento en que el emperador Verdant consolidó sus ideas y visión en la mente de la gente. Ahora mismo, se proyecta que la mitad del país lo apoya, y esa cifra crece día a día. No es un villano porque es el líder político de una facción opuesta. Esto no es una revuelta de villanos, sino una guerra civil. ¿Entiendes? Dijo Olmig, ya que no quería que Mirio confundiera ser un soldado y matar con ser un héroe y salvar. Los héroes deben matar de vez en cuando, pero debería ser el último recurso, y ese no es el caso aquí, ya que esta era una guerra de matar o morir. Le Million miró atónito a su mentor y asintió con la cabeza, apretando los dientes. ¿Entonces ya no somos héroes? Preguntó, y Olmig asintió. De hecho, el sistema de héroes probablemente terminará incluso si el gobierno ganara. El público ya no lo apoya tanto debido a toda la información que salió a la luz. Probablemente terminará en un sistema similar al que Verdant está implementando en las prefecturas que controla, con la policía compuesta por personas que se parecen a los héroes, pero con reglas más estrictas y transparencia, lo cual me gusta, ya que obliga a quienes solo quieren salvar a la gente a salir al campo. Seré honesto contigo, ya no apoyo a nuestro gobierno. Ojalá se rindiera con toda honestidad para salvar a la gente que morirá cuanto más tiempo siga esto, dijo Olmig, sorprendiendo a Le Million al ver que Olmig había renunciado a su gobierno. Preguntó si era porque Izuku Midoriya lideraba al otro bando y Olmig se encogió de hombros y dijo que no lo sabía, pero que admitiría que Izuku Midoriya había roto tanto su fe en el gobierno y el sistema que no podía apoyarlo con todo lo que había aprendido. El gobierno permitió que mucha gente muriera en la reciente batalla, ya que no ordenaron a los civiles retirarse hasta una hora después del inicio de la batalla. Después de todo, y cuanto más aprendo sobre lo que están haciendo, menos me veo apoyándolos. Por eso, quiero ver qué tipo de país liderará Izuku Midoriya, dijo Olmig mientras se levantaba y se preparaba para irse, pero antes de irse, Mirio le preguntó si estaría dispuesto a ver qué gobierno lideraría Izuku Midoriya, incluso si fuera un emperador de Japón, como su nombre lo indica. Olmig hizo una pausa y se encogió de hombros. No sé qué forma de gobierno tendría, pero creo que sería similar a la nuestra. Tenemos un emperador, pero no tiene ningún poder político, y no sé qué tan involucrado estaría Izuku Midoriya en el gobierno. Si tienes la oportunidad, podrías pedirnos a ambos, dijo Olmig mientras se alejaba, dejando a Mirio sumido en sus pensamientos.
De hecho, Lemillion, también conocido como Mirio, tenía mucho en qué pensar, ya que no sabía qué hacer como el noveno usuario de One for All, pues no sabía si el don estaba destinado a detener a alguien como el emperador Verdant cuando, en realidad, luchaba por mucha gente de Japón contra un gobierno que parecía más corrupto. Linelin. Había pasado algún tiempo desde la batalla a gran escala que se llevó a cabo el incidente de la línea de defensa militar y también ha sido suficiente para estabilizar la mayor parte del área que el grupo Verdant había tomado durante esa misión. Sin embargo, todo no era fácil, ya que Izuku había oído hablar de la desesperación a la que habían llegado los héroes y el gobierno en su intento de poner fin a la guerra. De lo que se ha podido deducir a través del usuario de la peculiaridad del error, es que el gobierno planea apuntar a la cabeza de Izuku en un intento de asesinato que planeaban llevar a cabo. El problema al que se enfrentaba el gobierno era encontrar la ubicación de Izuku, que Izuku y el grupo Verdant habían hecho casi imposible de encontrar debido a todas las bases distribuidas por Japón e internacionalmente. Luego está el problema de incluso encontrar una de las bases para empezar, ya que todas estaban ocultas. Por ello, Izuku convocó una reunión para considerar la filtración de la ubicación de una base falsa. Todos estaban preocupados por sacrificar una de las bases reales, ya que estaban muy bien ocultas y su instalación llevaba tiempo. Por lo tanto, debían decidir cómo permitir que el gobierno encontrara la ubicación de Izuku sin provocar ningún incidente, pero a la vez hacerlo lo suficientemente real como para involucrarlo sin arriesgar nada. Mientras hablaban sobre ello, Stein propuso una idea que les llamó la atención. ¿Y si filtramos una base de avanzada falsa? Sugirió Stein, y le pidieron que explicara a qué se refería. Stein se acercó al mapa de guerra actual en la pared, que mostraba los lugares que controlaban y el lugar público donde se encontraban las fuerzas gubernamentales. Luego señaló a Ichi en el mapa, cuyo submundo controlaban, aunque no públicamente. Lo que sugiero es filtrar de alguna manera un plan falso sobre nuestro intento de tomar la prefectura de Aichi. Hay muchos puertos y muelles en esta prefectura con muchos almacenes, incluidos muchos abandonados. Por lo tanto, podríamos empezar a convertirla en una base falsa y permitir que un héroe o alguien más localice a algunos de nuestros hombres en la zona y los rastreen hasta el almacén, dijo Stein, ya que sería razonable encontrar una base oculta en Aichi, ya que el grupo acabaría avanzando hacia ella tarde o temprano. También harían que Izuku apareciera algunas veces en lugar de un clon de sí mismo para que el gobierno supiera que era real. Más tarde, podrían enviar un clon en su lugar para no arriesgar su vida si a algún héroe se le ocurría una idea estúpida al intentar eliminar a Izuku antes del ataque del gobierno. A todos les gustaba la idea y podrían usar muchos clones sin arriesgar a sus hombres reales para el asalto. Después de tomar algunas decisiones, el plan llegó a una conclusión y era hora de ponerlo en marcha. Se crearon clones de los equipos de construcción y serían llevados a través de la puerta de teletransportación. También usarían una ubicación secundaria para realizar el transporte en lugar de salir por la base principal en caso de que un héroe entrara en una de las teletransportaciones de alguna manera. Esto evitaría que los dispositivos de rastreo delataran las bases principales. Pasaron algunas semanas más y llegó el momento de poner en marcha los planes. Sin embargo, por otro lado, el grupo Verdant se había apoderado de todo el submundo del sur de Japón, ya que recientemente habían logrado que todas las organizaciones de la zona gris se sometieran. Algunos grupos fueron reprimidos debido a sus actividades, por ejemplo, una organización que participaba en el tráfico de personas, la cual Izuku ordenó eliminar. Por lo tanto, el grupo Verdant ahora controlaba todo el submundo en azul claro, hasta el extremo de Japón gris, y tenía a naranja y morado bajo control público. Como tal, el grupo Verdant ahora controlaba todo en azul claro hasta el final de Japón en gris con respecto al inframundo y tenía a Orange y Purple controlados públicamente. Todavía estaban reuniendo nuevos números sobre cuántas fuerzas reunieron de las nuevas organizaciones mientras estabilizaban los grupos en el grupo principal, pero poco a poco estaba funcionando. Ahora volvamos al tema principal en cuestión. Tenían la base falsa en medio de ser instalada y suministrada con armas y cosas para parecer una base avanzada preparándose para la batalla con la línea de defensa desde la parte trasera. Izuku había estado haciendo apariciones y el usuario de errores había estado prestando mucha atención a todo lo que se movía alrededor de los almacenes y en el sexto día de configurar la base falsa descubrieron a un héroe localizando la base. Este héroe no era otro que Death Arms, lo que Izuku encontró irónico. Ese fue uno de los héroes que regañó a Izuku hace tanto tiempo antes de que se hubiera embarcado en este camino.
Después de permitir que Death Arms confirmara la presencia de Izuku e Izuku incluso se dejó herir por un cuchillo con el que estaba jugando que lo mostró sangrando, lo que significaba que no era un clon, Death Arms se fue y los insectos lo siguieron para escuchar lo que reportó. Fue unos 10 minutos después que Death Arms se detuvo y sacó un teléfono mientras comenzaba a hacer una llamada. Los insectos escucharon y él estaba llamando al grupo de trabajo que se creó para lidiar con la guerra. Escucharon y oyeron a Death Arms informar la ubicación actual de Izuku y cómo les dijo que parecía ser una base avanzada del grupo Verdant que probablemente se estaba preparando para un avance hacia la prefectura de Aichi. Podían escuchar la voz desde el otro lado del teléfono que le decía que se retirara por ahora, ya que no necesitaban asustar al grupo Verdant. La llamada terminó, pero el espionaje no se detuvo, ya que el grupo de Izuku ya sabía dónde estaba basada la fuerza operativa, que se encontraba en un búnker subterráneo en Tokio. Era un lugar interesante para tener su fuerza operativa, ya que no permitía ataques directos, pero aún así, fue fácil encontrarla usando al usuario de errores. Escucharon las conversaciones y descubrieron que planeaban enviar al equipo de asesinos para intentar eliminar a Verdant Emperor, también conocido como Izuku Midoriya. Sin embargo, Izuku quería saber quién estaba en el equipo que apuntaba a su vida, ya que no habían escuchado ninguna palabra al respecto. Sin embargo, pronto supieron quién iba a ser. Las personas en el equipo que apuntaban a la cabeza de Izuku y a destruir la organización eran los 3 grandes de UA trabajando con otros héroes pro con una gama de habilidades diferentes. Izuku también se sorprendió de que el gobierno también enviara al héroe profesional número 1 actual, Besgeanist, en la misión. En general, fue un riesgo enviar al nuevo héroe profesional número 1, ya que si fallaba, sería un gran golpe para el sistema de héroes de Japón. Sin embargo, el gobierno no se andaba con rodeos, ya que contaba con un gran número de fuerzas policiales y militares uniéndose a la incursión. Parecía más una incursión tradicional que un atentado contra su cabeza, lo que los confundió hasta que Izuku se dio cuenta de que todas las demás fuerzas de la incursión desconocían la misión principal del Lemillón, quien había recibido directamente la orden. Interesante, me pregunto si Lemillón tendrá el coraje de intentar matarme, o seguirá desempeñando su papel de héroe, pensó Izuku sentado en su oficina. Sabían que la incursión del gobierno comenzaría en unos días y estaban preparando todo lo posible, colocando trampas en los muelles y otras cosas. Pronto pasó el tiempo e Izuku tenía a su clon sentado en el almacén, trabajando en un escritorio con muchos guardias a su alrededor. Sin embargo, lo que el gobierno no sabía era que no había verdaderos miembros de Verdant en el almacén, ya que todos habían sido reemplazados tras ser descubiertos por el héroe la primera vez. Todo estaba en su lugar y solo necesitaban que el gobierno activara la trampa, lo que efectivamente hicieron, ya que a mitad del día los muelles se rindieron por la policía, los soldados y los héroes. En cuestión de segundos, las puertas fueron derribadas y todo quedó en silencio mientras Izuku avanzaba con una sonrisa en el rostro. El clon de Izuku miró a su alrededor mientras Izuku y todos los miembros reales estaban de vuelta en la base principal observando a través de los micrófonos. Vaya si es el nuevo héroe número 1. Hemos pasado por varios de sus héroes número 1 últimamente. All Might, Endeavor, Aux, y ahora les toca a ustedes. Ahora debo preguntarles qué hacen aquí, ya que no creo haber sido tan insensato como para permitir una filtración tan fácilmente, preguntó Clone Izuku, y Besgeanis dio un paso al frente para hablar. No importa cómo lo descubrimos al final, ¿verdad? Los arrestaremos aquí. Besgeanista y Izuku lo miraron a él y luego a los demás del gobierno antes de reírse a carcajadas. Lemillón intervino y le preguntó qué le parecía tan gracioso. ¿Creen que los militares que los respaldan permitirán que me arresten? No, en cuanto tengan la oportunidad me matarán, ya que tienen órdenes. No me sorprendería que algunos de ustedes, héroes, también recibieran órdenes de matarme, ya que muchos tienen dons perfectos para matarme si se les da la oportunidad. Dijo el clon Izuku con una sonrisa burlona y un gesto de la mano mientras las cajas a su alrededor se abrían, revelando una enorme cantidad de clones. Recuerden que siempre planeo diferentes encuentros, así que la probabilidad de que encontraran esta base avanzada era alta, ya que el gobierno está desesperado por la cantidad de territorio que he tomado bajo mi control. Acaba con ellos. Dijo el clon Izuku mientras retrocedía y los clones avanzaban, lo que desató el ataque del lado del héroe, que se atacó mutuamente. Los cuerpos comenzaron a caer a diestro y siniestro cuando Besgeanis notó que todos los del bando Verdant eran clones, pues eran destruidos. Todos son clones, así que no te contengas. Necesitamos al emperador Verdant.
Gritó Besgeanist al ver al clon de Izuku escapar corriendo por la puerta mientras los clones de sus hombres luchaban contra todos, abriéndole paso. Lemillón decidió cargar contra Izuku mientras este se hundía en el suelo y se impulsaba. Sin embargo, lo que Lemillón no sabía era que eso era lo que quería que hiciera, ya que Izuku lo conducía a una trampa tendida en un almacén más abajo. Tras unos 5 minutos de carrera, el clon de Izuku llegó al almacén. Estaba respirando hondo, pero se detuvo un segundo y estaba a punto de atropellar a otros fingiendo cuando notó algo en el ojo. Era Lemillón, quien salió volando del suelo. Bueno, esperaba que me siguieran algunos héroes, pero solo tú. Creo que debería sentirme insultado. Gritó el clon de Izuku mientras esquivaba los ataques de Lemillón. Ambos se miraban fijamente cuando el clon de Izuku decidió hablar. Lemillón, tengo una pregunta. ¿Estás aquí como héroe o como soldado? Preguntó el clon de Izuku, y Lemillón se quedó paralizado en ese momento, sorprendido de que le preguntaran eso. Te vuelvo a preguntar, ¿estás aquí como héroe o como soldado? Preguntó el clon de Izuku, y Lemillón respondió que estaba allí como héroe que detiene a un villano, lo que hizo reír al clon de Izuku. Es curioso que yo sea un villano cuando estoy librando una guerra por la libertad y tú estás del lado opresor. Dijo el clon de Izuku, y Lemillón frunció el ceño y negó con la cabeza mientras le explicaba que no luchaba por la libertad, sino para conquistar Japón bajo su dominio como dictador. El clon de Izuku miró a Lemillón con lástima. Esperaba que fueras mejor que ese Lemillón, ya que probablemente sufriste abusos y discriminación debido a tu don de nacimiento, pero supongo que te has vuelto ciego con tu ascenso a la fama. Lo que estoy haciendo no es diferente a la guerra de los estadounidenses por la libertad y al derrocamiento del rey francés por parte de los franceses. Ha habido muchas guerras en la historia que demostraron que el pueblo tiene derecho a derrocar al gobierno cuando ya no funciona. He dado este discurso ante Lemillón. Gritó el clon de Izuku mientras esquivaba un ataque del estudiante héroe que seguía atacando a Izuku. Lemillón apretó los dientes y siguió atacando mientras el clon de Izuku esquivaba y hablaba. ¿Qué harás después de derrotarme? ¿Llevarme a prisión donde me ejecutarán por atreverme a rebelarme contra las injusticias del gobierno y el sistema de héroes? Preguntó el clon de Izuku, y Lemillón apretó los dientes y dijo que no estaba bien que Izuku quisiera gobernar el país cuando podría haber hecho cambios uniéndose al sistema y llevándolo a cabo desde dentro, lo que hizo reír a carcajadas a Izuku. Desde adentro. Este sistema considera a las personas sin doctor un desperdicio de espacio que merecen morir. ¿Cómo iba a unirme a él si me mataría a la primera oportunidad, ya que no lo hizo mientras crecía? Eres un tonto, Lemillón, y una vergüenza como el noveno usuario de One for All, cuando deberías estar luchando por la justicia, no por la injusticia. Quieres mantener un sistema que abusa de todos por aquellos conductorios poderosos. Ahora gente como tú. Gritó el clon de Izuku y los ojos de Lemillón se abrieron de par en par por un instante al oír lo que lo hizo parecer un disparo sordo, una bala que le impactó en el costado. Esto hizo que Lemillón saltara y agarrar a la bala. Abrió los ojos de par en par al verla. ¿Te gusta? Es lo mismo que usé en All for One, perfecto para usuarios de múltiples dones como tú. Es un cóctel repugnante de drogas que preparó mi grupo, dijo el clon de Izuku con una sonrisa burlona mientras otro disparo impactaba en el cuello de Lemillón, quien la agarró. Lemillón se dio cuenta de que no podía usar su don. ¿Estos son de Overhaul? Preguntó Lemillón mientras luchaba por no dormirse. Izuku sonrió con sorna mientras veía caer a Lemillón, mientras les hacía señas a los hombres escondidos para que salieran y lo ayudaran a llevárselo. Enciérrenlo con esposas de don y asegúrense de que lo mencionen siempre en las celdas. Llévenlo a la nueva prisión que creamos en las pequeñas islas frente a la costa de Japón, dijo el clon de Izuku, y asintieron mientras se abría un portal y lo cruzaban. Luego, el clon de Izuku regresó al almacén principal ya que el objetivo principal estaba cumplido cuando Lemillón fue eliminado del juego. El clon de Izuku regresó y vio los restos de la batalla. Todos sus hombres habían sido derrotados, excepto unos pocos que estaban más cerca de él, mientras se enfrentaban a los héroes. Vaya, ¿no es encantador? Murmuró el clon de Izuku mientras todos volvían la atención hacia él, lo que hizo que Besgeanist hablara. ¿Dónde está Lemillón? Preguntó Besgeanist, e Izuku rió entre dientes. Está bajo control permanente. Me centraría en su situación, ya que todos parecían muertos de la pelea, mientras que yo estoy con fuerzas para una pelea, decía el clon de Izuku cuando un estruendo lo interrumpió. El clon de Izuku se giró y vio muchas más fuerzas del gobierno.
Vaya, no pensé que retirarían fuerzas de la línea de defensa, dijo el clon de Izuku mientras miraba conmocionado los tanques militares, los héroes, la policía y demás gente de la línea de defensa que se extendía entre las prefecturas de Aichi y Mie. Lo que todos desconocían era que el verdadero Izuku también lo vio e hizo que el usuario del bicho confirmara que buena parte de las fuerzas de la línea de defensa se habían retirado para derribar al clon de Izuku. Son estúpidos. Todavía ni siquiera saben que era yo. Gritó Izuku, pero se calmó rápidamente al abrir los ojos de par en par y mirar a sus guardias y hombres a su alrededor. Pongan a todos a la mezcla ya. Quiero que las fuerzas de Mie avancen hacia Aichi y la tomen ya. Envíen refuerzos y reconstruyan nuestra línea de defensa en Mie mientras avanzan. Apoyamos a Aichi rápidamente, ya que debilitaron su línea de defensa. Gritó Izuku por el sistema de comunicación de la base, lo que provocó un frenesí en toda la base. Izuku ordenó a Tuize y al resto de los generales que consiguieran clones de ellos mismos en la línea del frente y reforzaran cada posición, ya que esto podría desencadenar una batalla más grande de la que pretendía. Si lograban tomar a Aichi, estarían a un paso de la propia UA, en la prefectura de Shizuoka, que estaba más cerca del noreste, pero aún dentro de ella. Además, reduciría las fuerzas gubernamentales en una zona más amplia, ya que tendrían más territorio que bloquear al grupo Verdant, lo que facilitaría las cosas en el futuro. Izuku estaba desesperado por capturar a Aichi, aunque no lo necesitaba ahora mismo, pero sería un duro golpe para las fuerzas gubernamentales si fallaban al redireccionar sus fuerzas y perdían una prefectura por intentar matar a un solo clon de Izuku.